Bueno, buenas noches, bienvenidos todos una vez más a The Malaguita Reading Club, un nuevo episodio, en este caso a petición de nuestro compañero Eugejo, traemos al bueno de Elric de Mernimoné, el emperador albino, un personajazo clásico de la literatura de fantasía que no habíamos tocado creo ninguno de los participantes anteriormente y que esta es nuestra primera toma de contacto con él. Vamos a comentar un poquito qué tal nos fue esa toma de contacto y bueno, yo creo que estamos preparados para iniciar esto, ¿no? Vamos a la aventura, ¿sacamos ya las espadas o no sacamos las espadas? Vamos a darle, vamos a darle. La tormentosa y la enlutada. Pues adelante, Jesco. Si quieres comenzar tú, tío, vamos adelante. Pues venga, perfecto. Bueno, en primer lugar, pues todo un placer estar de nuevo por aquí. Y además, bueno, es un capítulo un poco diferente en tanto a que esta obra no la hemos tocado efectivamente en ninguno de los cuatro, mientras que todas las anteriores que hemos leído, por lo menos una persona, la persona que lo haya propuesto, sí que lo haya tocado. Entonces esto ha sido un poco rollo a la aventura, sin saber que no íbamos a encontrar realmente. Yo era lo típico de, Elric de Mernimoné, pues efectivamente, como tú bien has señalado, un clásico donde lo haya de la literatura de fantasía. Y por eso dije, pues vamos a ver qué tal. Y a mí la verdad que me ha encantado. Me he ventilado el libro en cuestión de 3 días, pero con patatas, porque además ese toquecito oscuro, diferente a la fantasía épica, que Elric es más un antihéroe que otra cosa, no sé, ese rollito que ya precede a lo grimdark y al mismo tiempo que cuenta las cosas de una forma tan simple, pero tan bien, no sé, a mí me ha conquistado y vamos, me he sumergido totalmente dentro de esto. Ya tengo ahí el resto de libros para darles caña, ¿sabes? Así que en resumen, yo creo que son unas sensaciones bastante positivas, no sé. ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo ha ido? Ángela, ¿tú qué? Cuéntanos. Bueno, yo tenía un poco preconcebido yo lo que tenía antes era el libro de rol. Y entonces, claro, es verdad que me había hecho una idea bastante diferente de lo que me he encontrado. La premisa sí me gusta la historia, pero creo que el autor entra muy poco en detalle. Entonces, claro, me cuesta empatizar un poco con los personajes porque no detalla. Entonces, no sé si más adelante en los libros, me imagino que profundizará un poco más. Es verdad que como que te va soltando historias y no terminas de enterarte muy bien de por qué pasa cada cosa. Por lo demás, hombre, sí, es fácil de leer. La verdad es que el hombre no tiene una narrativa nada complicada. Es muy sencillo de leer. Y bueno, está bien. No lo he visto mal. Sin más. Antonio, ¿tú qué? ¿Qué nos cuentas? Pues nada, a mí me ha gustado bastante, la verdad. Igual iba sin expectativa, creo yo, y al final ir sin expectativa, pues bueno, siempre te puede sorprender, para bien o para mal, y en este caso pues ha sido para bien. A mí, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con Ángela con el respecto de que no hay mucha profundidad, pues, porque yo creo que al final se centra mucho en el personaje principal, ¿sabes? Yo creo que Moorcock se centra en Elric y en Elric sí que profundizamos bastante, para que el resto de personajes, pues bueno, pues no se para. Pero ya a pesar de que no profundice el resto de personajes, Antonio, yo considero que también da las pinceladas suficientes para saber de qué palo va cada uno y cuál es su línea ideológica, moral, filosófica y demás. Claro. Saber las razones por qué actúan cómo actúan. Entonces, bueno, pues nada, me ha gustado. Yo creo que seguiré leyendo cuando pueda la siguiente parte, porque yo creo que se queda en un momento súper interesante, ¿no? Como que lo bueno comienza a partir de ahí. Así que nada, con muchas ganas de granarlo con ustedes. Genial, tío. Yo, bueno, voy a dar mi opinión también. Yo tengo sentimientos encontrados. Por una parte, el libro me ha gustado, me ha conquistado, me lo he leído rápido, de fácil lectura, porque es un estilo muy pulp. Tira más, creo yo, a Conan que a cualquier obra de fantasía que estemos acostumbrados, aunque no es Conan tampoco. Y sí que es verdad que también veo eso de Ángela, ¿no? Es decir, que a lo mejor no profundiza tanto la historia, pero claro, es que ese estilo pide eso. Es decir, que el estilo, por un lado me choca por eso, porque es un estilo pulp en un formato de novela
que no es el formato pulp, porque el formato pulp es cortito y por eso no profundiza. Pero esta novela no es cortita, entonces aquí tenía sitio para profundizar, tenía espacio, tenía páginas, sin embargo no lo ha hecho, ¿no? Entonces, por un lado me gusta ese rollo porque yo soy muy de ese tipo de lectura y por otro lado me parece que a lo mejor no pegaba en este tipo de libro, ¿no? Ya con, no sé, ¿cuántas era? 200 y pico, 300 páginas, por ahí, que tuviera, cerca de 300, ¿no? Es decir, cerca de 300, pero son, desde mi punto de vista, unas falsas 300 páginas, porque realmente sí, el formato muy chiquitito, letras grandes, internado también, es decir, que eso realmente, yo creo que si lo aprietas, es que lo puedes dejar en 160, 170 páginas, pero fácil. En una edición, por ejemplo, la que nos leímos de Las Puertas de Danubio, la dejas esto en 140, 150 páginas, creo yo, ¿eh? Yo te digo que no sé, tengo algunos sentimientos encontrados, pero por otra parte sí que es verdad que la historia me ha gustado mucho y sin embargo no es lo que yo esperaba de Elric, porque claro, lo que yo esperaba de Elric es lo que luego hablaremos, que es a partir de ahora, que es lo que tú tienes entendido, ¿no? Que es como esto es el prólogo. Se ha marcado un prólogo. Se ha marcado un prólogo como un camión de grande, ¿no? El tío. Pero bueno, yo sabía ya que era un poco especial esta literatura, ¿no? Y que este autor tenía sus cositas. Pero a mí me han volado en términos generales. Porque si queréis, empezamos a darle caña, ¿no? Hay que tener en cuenta precisamente también, para hablar también un poco del autor, lo que tú has mencionado de la literatura pulp y demás, hay que tener en cuenta que a pesar de que este libro se publica a principios de los 70, en el 72 o el 73 he encontrado diferentes versiones, realmente el personaje de Elric empieza a aparecer ya a partir de 1961, es decir, 11 años antes. Moorcock ya empieza a escribir sobre Elric, precisamente revistas pulp y demás, en muchos ratitos cortos, y ya fue en los años 70 cuando él también estaba de editor de una revista que se llamaba La Nueva Ola, ¿puede ser? La Nueva... algo así. Pues bueno, ya ahí es cuando también él empieza a configurar lo que es la saga de Elric esto nace de las revistas pulp, entonces hay que entender que es el estilo que se lleva. El estilito que tiene. También es que en esa época todavía el estilo de novela de fantasía clásica que nosotros conocemos, más allá de Tolkien, no había nada en esa época prácticamente. Así que tendríamos que esperar 10 años más mínimo para que empezara a aparecer las grandes obras de fantasía, ¿no? Posteriores a Tolkien que conocemos todos. Entonces él estaba, no había tirado por Tolkien, había decidido tirar por Conan, creo yo. Claro, que realmente, de hecho, el tipo de fantasía que hace Moorcock va totalmente en contra a la fantasía clásica que podemos tener concebida a Tolkien, donde además, sobre todo, en Tolkien al final vemos algo muy clásico, entre comillas, asociado también a la fantasía occidental y demás, que es el tema de la lucha del bien contra el mal. Y aquí, digamos que eso desaparece un poco. Es como está el bien y el mal, sí, pero sobre todo tenemos algo que precisamente nos lleva a los primeros libros que tratamos aquí, que son los del Señor del Tiempo de Lewis Cooper, que aquí nos encontramos en la obra de Moorcock, el tema sobre todo también del orden de la ley y el caos. Se hace constantemente referencia al tema del orden y el caos y se desliga del bien y el mal como tal. Y eso me parece algo muy interesante. Es que en realidad esta obra no es fantasía, en realidad es espada y brujería, o desde mi punto de vista yo lo identifico más con espada y brujería. Lo que pasa es que es un poco más elaborado que la típica espada y brujería, un poquito más elaborado, ¿no? Con más un trasfondo y demás. Entonces es verdad que es más oscura, que aquí, fíjate, lo que tú dices, ¿no? El orden y el caos, y al final es como muy pragmática, ¿no? Es decir, Elric tiene sus problemas morales, ¿no? Y es como un poco se ríe también de eso, ¿no? Tiene sus problemas morales al principio, pero cuando ves que tal, dice, mira, pragmatismo, por culo a la moralidad, ¿no? Y vamos para adelante con lo que haya que ir para adelante, ¿no? Y entonces por ahí también no sé, me parece que la premisa que plantea esta novela es muy interesante para lo que pueda venir después, también. Yo de luego tengo curiosidad por ver cómo van a ser el resto de libros, ¿sabes? Porque al final aquí es que te deja un panorama que además está muy guapo porque precisamente lo que hemos estado hablando, creo que todavía no habíamos entrado en grabación, del tema de que ya el libro se spoilea por sí mismo, ¿sabes? El autor se hace básicamente crónica de una muerte anunciada por Jorge Manrique, Poma, ¿sabes? Cosa que otros muchos autores. Y está guay.
está guay, porque lo importante realmente es el desarrollo del personaje. Es que estamos hablando de, no, es que aquí no se ha visto tanto desarrollo de personaje. Es que, bueno, estamos hablando que según la edición, yo creo que esto se podría quedar en 140, 150 páginas, pero es que después tienen otro chorrón de páginas en los cuales esto se va a desarrollar muchísimo más. Entonces yo creo que... También ese auto-spoiler al inicio de la historia en el que te cuenta lo que va a pasar, antiguamente se utilizaba mucho y en la revista Pulp era casi obligado, porque si no es que el tío que fuera a comprar eso no compraba la revista. Claro, porque básicamente... tenías que contar lo que iba a pasar. Es como, claro, mira, claro, te voy a contar una historia en 7 páginas, va a pasar esto, toma, al igual que cuando se le cuenta un cuento a un niño chico. Claro, ahora, el que se le ocurra... la historia del rey, no sé quién, que claro. no sé qué reino y derrotó a aquel dragón. Es lo mismo, tío, es que captar la atención. Ahora lo hacen también, ¿no? Con el cine. Es decir, ahora tú ves un tráiler y te has jodido la película. Yo no veo tráiler desde hace años, porque te jodes la película. En un minuto te cuentan lo mejor. Y después hay películas que al bueno, te cuentan la película. Ahora es de 2 y 3 minutos. Ya ves, pero es que es una locura. Que un caso bastante curioso en ese sentido me parece el de Misión Imposible, que al principio de todas las películas de Misión Imposible te ponen los créditos y escenas de la película. ¿Sabes? Es como un poco este rollito que estamos hablando, como mira, tú aquí vienes a lo que viene y esto, pim, pam, pum. Y ahora ya lo suelto, ¿sabes? Y a ver en qué minuto sale esto, ¿sabes? Esto es como Art Attack, ¿no? Cuando salía el manita y te decía, ¿dónde colocará el manitas esta canica? ¿Sabes? Y tú ahí esperando a ver en qué sitio me colocaba, ¿no? Pues igual, tío, un poco igual, ¿sabes? ¿En qué momento Elric tomará las naves? ¿En qué momento pasará a llamarse asesino de mujeres? Totalmente. Pero, tira, Antonio. Bueno, no, tira, Ángela. Si no, tira tú. Dale, Ángela, que tú no estabas hablando. Yo iba a decir que eso, que en el prólogo, al destriparte, ¿no? Por ejemplo, ese detalle, se llamará el asesino de mujeres. Claro, tú empiezas a leer y ves que el tío pues, tiene una moral bastante fuerte, con unos principios de... Oye, pues esto tiene que ser así, a pesar de que sabe que la cultura de Melimoné es de otra forma, pero él quiere hacerlo de esta otra forma porque cree que es lo correcto, ¿no? Que luego vemos cómo va evolucionando. Pero que está guay, porque al final, oye, ¿cómo va a ser esa evolución para terminar siendo un tío que ama a su prima? ¿Cómo va a acabar siendo llamado el asesino de mujeres, ¿no? Pues, oye, pues está guay, está interesante. La verdad que sí. Oye, por cierto, pues... Si queréis, Ángela, dale caña. No. A ver, yo iba al respecto del tema de los spoilers teóricos, que efectivamente eso también lo hace Humberto Eco, en El nombre de la rosa. El tema de cómo se descubre un cadáver en la biblioteca. Vale, muchas gracias. Ya no me hace falta. Pero claro, luego... Es verdad, ves tú, yo ahí sí noto mucha diferencia. Yo veo que en El nombre de la rosa, por ejemplo, pues evidentemente ahí sí entra muy en profundidad con los personajes. Tú solamente, no narrativamente no te explica exactamente cómo son Asho y Guillermo de Baskerville, sino que a través de las conversaciones, tú cuando ya has leído varios capítulos tienes un conocimiento muy claro de por qué están esos personajes ahí. Lo veo mucho más desarrollado. Entonces aquí es verdad que te hispolea y yo tampoco veo, ya te digo, esa profundidad en los personajes. Pero bueno, es un estilo narrativo como cualquiera. Pero bueno, es que es lo que estamos comentando también un poco, Ángela, que al final tú comparas el tamaño del nombre de la rosa con este y es que la comparación es escandalosa. Quítale al nombre de la rosa toda la parte teológica, quítale toda la parte de órdenes monacales y todo el rollo. Déjalo nada más que la investigación. Si solo te ciñas la investigación, tú a través de una conversación que tengas con Guillermo, tú sabes la personalidad de esas personas porque han llegado ahí y un montón de cosas. Pero Ángela, eso también sucede en este libro clarísimo. Es que tu personaje que ves, personaje que sabes perfectamente. A ver, explícame por qué Elric está hecho un churro. ¿En qué sentido? ¿Hecho un churro de qué? Físicamente. Está hecho un churro físicamente, te lo dicen en el primer reto. Porque está enfermo desde que nace. Sí, pero no te explican por qué, qué coño ha pasado, porque esa persona pero es que, pero ¿es acaso necesario que me expliquen por qué Elric
ha nacido débil genéticamente para el desarrollo del libro. A mí me da curiosidad. Pero Ángela, no es cuestión de curiosidad. A mí a lo mejor me puede dar curiosidad la juventud del primo de Henry. No. Vamos a llamar a los herederos de Morcock. Pues también, Vamos a llamar a los herederos de Morcock. Yo le digo Morcock, sé que es Murcock, pero le digo Morcock necesito que me porque no expliquen sé, un tengo la poquito más cabeza. de la profundidad. Llamamos a los herederos, le pedimos el informe médico de Elric, por favor. Detallado y traducido. Pues, a ver qué coño ha pasado ahí, porque es el único que nació así de churro. Pero si es que eso no es lo importante. Hombre, yo creo que en parte eso quiere que sí, transmitirnos porque la hace decadencia de tener un Melniboné. carácter. Efectivamente, es que el reflejo de decadencia. De hecho, Ya. una cosa que quería comentar también a colación de todo lo que estamos hablando es como, por ejemplo, de Melniboné, desde mi punto de vista, sale todo el tema de los Targaryen. Bueno, los Targaryen, los elfos oscuros de Warhammer Fantasy Evidente. y un montonazo de historias. Pero es que esto precisamente, es decir, cuando sale, por ejemplo, un Juego de Tronos de la decadencia de Valyria y Esto de es Valiria. lo acabados que están los últimos Targaryen y tal, es que es Melniboné. Y el rollo albino y tal. Vale, es decir, sí. claro, Pero es evidente totalmente, que este tío ha precisamente chipado de toda eso, la fantasía, claro. que Elric esté así, no te tiene que dar una explicación médica, como bien señalado José, es como Yo no te digo, coño, Y la la costumbre, decadencia, quiero la el costumbre de informe casarse entre del imperio primos de para Melniboné. mantener la pureza y tal. Pero un momento. Bueno, los dragones, Nada más que le pasa a él. Quiero el informe de los nacimientos, las analíticas de todas las analíticas que se ha hecho Elric, por favor, ¿eh? A ver, vamos a Partidas de ver. nacimiento, yo quiero por favor. saber la fórmula química de las pociones. Yo no vuelvo a oler mala boca. Que queremos ¡A la saber tu mierda, punto de vista, idiota! ¿eh? Chandeo, pues ya está. No le haga caso a esta gente. Yo estoy contigo. Es verdad que hay veces Claro, que no una sé mierda. y que hay cosas que faltan. Pero también es verdad que como está, funciona. Podría funcionar mejor, mucho mejor. Hombre, Pero como historia sí funciona. funciona, pero creo que si explicas un poco más de cada de los personajes protagonistas, te genera sí. una empatía como lector que a mí me ha generado, pero no me ha generado una gran empatía. Ya. Pero, por ejemplo, Ángela, lo que tú dices, ¿no? Que te falta profundidad en el caso de Joseph, por ejemplo, ¿no? Que a ti te da curiosidad. ¿Por qué nació así? Yo sé que es un ejemplo, pero por ejemplo, luego tú tienes que ver que para el desarrollo de cómo es Elric, éticamente, su moral y demás, te explica, ¿no? Que desde pequeño, pues, por su debilidad, Claro. estaba todo el día leyendo, Sí, rodeado de eso me mola libros y mucho. demás, Claro. que es lo que hace que luego cuando él hereda el trono de Melniboné, pues decide, pues, tener sea una persona tan diferente. Exacto. Pero es que es diferente desde que nace, entonces yo quiero saber por qué viene esa diferencia. No sé, evidentemente sí, mentalmente yo comprendo que él ha generado una filosofía y un sistema de vida, lógicamente a través de... De hecho, mucha te dan biblioteca hasta tal, una porque posible parece- explicación, Ángela, en el libro. Ah, bien, pues esa me la ha saltado. ¿Cuál? Que tío? él- No me acuerdo. Una posible explicación a nivel de supersticiones y demás, de como que su padre no hizo las cosas bien cuando se casó porque no hizo el sacrificio de las 12 vírgenes, bla, 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 verdad, y cierto. por eso la desgracia pues, cayó no. sobre él y su hijo. Sí, bueno, sabemos y- que no es tal, pero que sí, ¿verdad? Eh, Claro, es- para ellos sí es tiene una una explicación, para nosotros no. Claro, es como la única posible explicación que se da basada en las Pero esos supersticiones y son tradiciones rumores. de... ¿El qué? Que son rumores. Bueno, Sí, es lo pero que se dice. en Bueno, realmente realidad- son rumores es lo que se cree en Melniboné. No Claro, son rumores. Eso es a nivel- es la creencia de buena parte de la gente, ¿eh? Claro. Porque no se cumplieron las No, de tradiciones. todos, de y- todos, porque incluso los que le apoyan están de acuerdo en que no es como debería ser. Es Y súper le apoyan importante porque el es su tema de amigo, la... pero no es que el que debería ser. Claro. importante el tema de las tradiciones, la cultura de Bueno, Melniboné claro, y eso es demás. fundamental. Claro, Eso esto, sí. esto es Dios, ¿Ves? patria y Eso sí lo fueros. desarrolla ¿Sabes? muchísimo. Melniboné en ese sentido. ¿Qué has Carlista. dicho? ¿Qué has dicho? He dicho que aquí todo es Dios, patria y fueros, ¿sabes? Es Ah, como vale. A, B y C. Básicamente. Melniboné es carlista, tío. Qué Joder. delirio, tío. Dios mío. Oh. No, pero Pero ¿qué tal- fíjate qué tal que, si- que en verdad, perdón Ángela, digo una cosa ya, porque es que si no se me va a olvidar. Es una cosita nada más. Respecto a lo de la lectura, eso es súper importante que haya estado enfermo, porque aparte de que toda esa Claro. lectura le ha dado todo ese dilema moral, digamos, que no tienen los demás, también le ha dado todo ese poder que tiene sobre los otros. Es decir, es mucho más poderoso que los mayores hechiceros.
Y eso es a costa de todo lo que se ha empapado el tío. Pero fíjate, es súper poderoso porque al final, digamos que es como que es más inteligente, ¿no? Gracias a todos esos conocimientos que adquiere, pero luego súper ingenuo, que es lo que se ve, ¿no? Que es lo que le pasa con el primo de Elric. A ver, ¿quién se atreve a pronunciar el nombre? Jirkun, digo yo. Yo digo Irkun. Yo, Jirkun. Jirkun. Es decir, Jirkun, Irkun. ¿Y tú cómo lo dices, Ángela? Irkun. 4 pronunciaciones diferentes. No hay teoría. Yo soy española y como hay que ser sincero en que esta vez se han pasado con los nombres. Hombre, pues, yo lo dije, es decir, una pronunciación correcta de esto, a mí que me lo digan, por favor. Sí, ¿Sabes? Pero vamos, que alguien tenga las narices incluso Elric, no sé si lo pronunciamos bien, ¿sabes? Que imagino que sí, pero que... Bueno, Elric, hombre, puede ser el Rick de Melniboné. Es que yo creo que esto no lo pronuncia bien ni un holandés, ¿sabes? Momento, yo doy un holandés dice qué nombre más raro. extra point al que diga el nombre de la torre que hace el arquitecto mago. Hostia, no la tengo apuntada esa, no me acuerdo. No me acuerdo. Yo sé que era C2 de Sumerio, ¿saben? Pero... Monchandik. Figurat, ¿no? Era un figurat. Sí, no, pero tenía un nombre random. La torre de Monchandik. Ni puta idea, Ángela, si tú lo dices, esa es. Pues donde se da la batalla naval chula. Sí, pero es que no me acuerdo el nombre. Bueno, vamos a ver, yo lo que sugiero es, para que no nos dispersemos, que suele pasar. Que ya ha pasado ahora mismo, llevamos 25 minutos. Que se empiece un poco por el capítulo primero, vayamos evolucionando y vayamos por lo que sea. Porque si no... Vale, perfecto. Pues si queréis... Esto lo dirige el señor Arioch. Ariok. Si queréis... Yo Ariok también. Tengo aquí... lo tengo aquí en Venga, el dale. Además también tengo algunos apuntillos por aquí y tal. Si lo tienes tú, mucho mejor. El Ariok que es familia de los de las galletas. De Arioch. Joder, qué mal empezamos. Perdón. Estamos desentrenados. Bueno, el libro realmente empieza, como hemos dicho, haciendo pues ese breve resumen de lo que va a ser la historia de Elric, una historia repleta de alegrías y maravillas, ¿a que sí, Ángela? Y mucha felicidad. Es un personaje que trae ninguna tragedia ni miseria. No. Y empieza pues situándonos realmente en la corte. Perdón, curioso que estemos en el 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, y estamos hablando de un personaje que va a ser llamado Asesino y Mujeres. Pero todavía no. La vida. Todavía no, en este libro Eso, no. En este libro no. Hay otros 7 libros. En este libro, spoiler, no sucede. Todavía no se gana ese sobrenombre. Un spoiler más. ¿Sabes? Que total, ya el libro spoilea todo. Bueno, pues tenemos a Elric, que es el emperador de Melniboné, un imperio que pues, ya está bastante caídito en desgracia, por así decirlo, está bastante decadente. Y, bueno, digamos que su capital es la ciudad de Imrir, que se ubica en la Isla del Dragón, sitio que, bueno, nombre que le viene dado porque efectivamente los melniboneses pues tienen una relación especial con los dragones. De hecho, ellos no son humanos del todo, también hay una especie de híbridos, que eso sí que no se termina de especificar. Pero lo certifica. Pero, Ángela, lo mismo ya lo sabemos, o lo mismo no nos hace falta porque es como una especie de... Yo no lo sé, lo mismo raza superior no lo sabemos. o anterior a la humana, porque parece que como que los humanos que son como una decadencia de la raza. Una raza joven. Inferior. Y por eso he dicho también que me recuerdan un poco rollo a... Es decir, los elfos de Warhammer me recuerdan un poco a esto. Tienen... es que yo, de aquí lo que... Además, a los otros les llaman los reinos jóvenes, ¿no? O los reinos jóvenes. A los humanos les dicen los reinos jóvenes. Que parece que ellos llevan mucho tiempo, han sido conquistadores y tal, pero ya... Pues. Por no distraernos, el primer capitulito, además lo que hemos mencionado antes, como que se organiza todo en capitulitos de pocas páginas, todo muy conciso. Y también el propio nombre del título, pues ya te dice de lo que va el tema. Por ejemplo, capítulo 1, un rey melancólico, la corte se esfuerza en halagarle. Pues aquí tenemos básicamente la presentación
de la corte de Belniboné. Resumido, pasamos al Siguiente capítulo. Con Elric, Ilkun Está súper bien resumido. y Cimoril. ¿Cómo lo pronunciáis? Yo digo Cimoril. Cimoril. Yo también. Chimoril. No, hombre, bravo. O- Cimoril. Aquí estamos de acuerdo. Guay. Vale, aquí parece que estamos de acuerdo. Ujú. Y bueno, aquí ya se nos hace una breve presentación de cómo son los tres personajes, de qué palo van a ir. Elric, ya hemos hablado bastante sobre él. Ilkun, que es lo diametralmente opuesto, es decir, típico Melniboné que respeta las tradiciones, tiene que ser fuerte, regio, papá. Y Cimoril, Cruel. que es su hermana, cruel y despiadado, pero claro, aquí ser No, cruel y Cimoril es un despiadado. poquito la princesita del cuento. ¿El qué? Cimoril es un poco la princesita del cuento. ¿Te parece Cimoril un rollo princesa Disney o qué? Yo a Cimoril la veo como una princesa muy Disney, aunque es verdad que con las ideas bastante claras de lo que quiere. Y a Irkon lo veo como al malvado de este tipo. ¡Guau! ¡Qué malo soy! Muchas veces. Yo creo que no, fíjate. Yo sí lo Yo veo. creo que no es malvado, sino que, es decir, que tiene nosotros claro. de nuestro punto de vista vemos cruel, pero que eso es, digamos, el modo de ser de ellos, es ser crueles entre ellos, Pero yo me refiero a y la que forma él de simplemente realmente cree que se está yendo toda la mierda por culpa de Primo. Sí, sí. Está convencido. Sí, sí. A ver, la mentalidad de él yo la tengo clara. Pero la forma de hablar la veo como de malvado de película. Ah, bueno, va, te entiendo, vale. Sí, que es el típico. Porque es que hay cosas que las veo muy. Pero luego tiene ese toque Que tampoco sé si puede ser de la del pobre traducción, hombre, ¿sabes? Del pobre hombre, que no llega al nivel que debería, ¿no? Claro. Entonces, al final otro lo deja siempre un poquillo ahí, medio callado. Es un poco la pluma contra la espada, si os fijáis. La fuerza contra el intelecto. Sí. Sí, Puede ser. sí, un poco sí. Al final sí que es cierto que tanto Irkun como Cimoril como el resto de personajes, es que por ejemplo que tú has dicho de Cimoril princesa Disney, yo no la veo tampoco en modo princesa Disney, pero sí que creo que el resto de personajes que hay en el libro al final se utilizan para construir mejor el personaje de Elric. Eso sí que lo considero, que se van utilizando como contrapunto. Claro, para son visibilizar. muy secundarios. Bueno, a ver, son secundarios entre comillas, ¿sabes? Lo único que obviamente pues no tienen tanto desarrollo, pero sí que tienen una importancia Es que tremenda no en la tiene historia. desarrollar, Jejo, porque al final tú dices personajes secundarios. A ver, yo lamento hacer comparativas, pero claro, lo que tiene el ir leyendo, que al final comparas. Personajes secundarios en Rufus, pues no te hace falta que le dé, y de hecho no les da mucha cancha, pero tienes un diálogo y tú ya te enamoras de los personajes secundarios, de Debbie, de Elodin, de tal. No tienen mucho protagonismo en la historia, pero es que solo un diálogo que tengan con cada uno, tú ya te has enamorado de ese personaje. O sea, Ángela, no tiene por qué tener creo que no son ejemplos válidos realmente. No. Es que estamos hablando de nivel. Yo lo hago. Son cosas distintas. Ya, y también me puedes comparar unos boquerones fritos en la playa con un asado argentino. ¡Coño! Sí. Y al final, entonces, ¿para qué leemos? Sí, hombre, pero son pretensiones distintas y épocas distintas. Claro. Es que pero si ponemos a Rufus, por ejemplo, entonces solo vamos a leer a Rufus, porque todo lo que hay antes, pues quitando a Tolkien y a lo mejor a Martin, pues casi que no le llega a nadie ni a las rodillas. Claro, efectivamente, es que es eso, es que si te pones, si el primero en el que te fijas a nivel narrativo es en Rofus, que es, si no es la perfección, es lo que más se acerca. Escribe bien. ¿El qué? Pero no haga spoiler, espérate al final, Estoy deseando saberlo, pero espérate al final, ¿no? Yo tengo una frase de este capítulo, pero... Es lo que iba a comentar, que yo tengo aquí una frase apuntadita que me llama mucho la atención porque además, nada más empezar, básicamente, que creo que refleja muy bien lo que es Elric y lo que es la situación que hay en general, tanto en el Imperio como, bueno, etcétera. Si lo deseara, podría resucitar el antiguo poder de la Isla del Dragón y regir y los reinos jóvenes como un tirano invulnerable. Pero sus lecturas le han enseñado también a preguntarse por el uso que se da al poder, a cuestionar sus motivos
e incluso poner en cuestión si debería utilizar el suyo por causa alguna. Claro, eso sí es lo que te gusta de Elric. Esta frase me empezó el libro y me parece como súper definitoria de lo que va a ser el personaje de Elric. Y me gustó muchísimo. Es como, hostia, vale, esto va a ser el rollito que voy a encontrar el personaje. Me gustan. Claro, sí. De hecho yo iba a decir que cuando os hemos mencionado que el tema del primo, Jirkun, que como ha dicho Ángela, que no tiene, que no es un personaje muy desarrollado y que no parece que no es muy inteligente comparado con Elric, que al final yo lo veo más como un reaccionario en relación con qué es lo que hace Elric, ¿no? Elric sabe, porque además queda bastante patente. ¿Te ha atacado? Queda bastante patente. Un segundito, por favor, porque es que es tremendo tener. Es que si no está conmigo, siéntate aquí. Venga. ¿No estás feliz? Pues eso, que en el capítulo, en los inicios, te deja bastante claro que Elric es muy consciente de que lo que está haciendo va en contra de la tradición y la cultura de Melniboné. Es muy consciente. Y Irkun, que es consciente de que su primo no hace lo que tiene que hacer para regir el reino, pues lo veremos, ¿no? Que se termina sublevando. Pues yo creo que ahí tiene bastante o suficiente para ver que las intenciones del personaje o los motivos que le llevan a ser como es. Vamos. Hombre, yo puedo ser bastante comprensiva con Irkun, ¿eh? Al final, él sigue las tradiciones a rajatabla, que es verdad que las tradiciones de Melniboné son un poquito, son bastante truculentas. Son bastante truculentas. Como la de drogarse e ir follándote gente durante 7 días. Ojo. Pero escucha, al final ese rollo las tradiciones de su país. Pero que ese rollo de la fiesta esa a lo bestia durante... Eso está tomado de las primeras culturas. Es decir, que tú te vas a Sumeria y en Sumeria el Año Nuevo eso era una fiesta. Es decir, eso era la ciudad entera. En plena orgía la ciudad entera. Es decir, que eso no era, vamos, locura total. Claro. Pero sí que aquí, por ejemplo, a mí en este capítulo me llama la atención 2 cosas principalmente. La primera, que es muy turbio el trío protagonista que nos presentan, porque al final es 2 hermanos y el primo, y el triángulo amoroso es entre el hermano y la hermana y el primo y la hermana. Bueno, pero vete a Egipto. Pero vamos, vete a España hasta hace relativamente poco, ¿sabes? Joder, tío, yo me he ido más para atrás. Las casas dinásticas. Por un lado, Jirkun, por ejemplo, pasan cosas. Está buscando a la hermana por el tema de mantener la estirpe y no sé qué. Pero Elric y la hermana no. Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que ahí hay amor real. No, pero yo creo que Irkun no solo es un tema de mantener la estirpe, que también, sino también es un tema de lujuria que tiene Irkun, porque sí, es posible. Y para darle por culo a Elric. Bueno, y a la otra también. Mira, Jirkun sí que no es apropiado para el 25 de noviembre, ¿vale? Totalmente. Seguro. Porque es una cosa no de primero. Ni Irkun ni el 90% de las costumbres de Melniboné, ¿sabes? Es que no al respecto de las costumbres tengo aquí una frase que pero la verdad es que por otra parte tú vas leyendo y tú dices, bueno, si se va al reino a tomar por saco, que se vaya, tampoco es ninguna pérdida. Se puede comprender muy bien a los reinos jóvenes. Sí. Mira, aquí tengo yo apuntado respecto, que me moló muchísimo porque me recordó a los castrati, ¿no? Respecto a la música, ¿no? Cuando traen a los tipos estos que los han modificado para que solo canten una nota, tío. Para que solo pueda cantar una nota, ¿eh? Es muy cafre. Y la siniestra armonía de la canción, tal, que nunca se había escuchado en garganta humana, no sé qué. Y se hace la pregunta a él, ¿no? Que está allí viendo aquello, ¿no? Dice, ¿por qué ha de producir su dolor una belleza tan espléndida? Se pregunta. ¿O es que toda belleza se crea mediante el dolor?
¿Es este el secreto del gran arte? Tanto el Esa menino. frase está muy guapa. Hay veces que suelta unas parrafadas filosóficas que tú dices. Sí, pero, Está hostia, Pero es que hay ahí parte Es que a mí de eso es lo que me cosas. gusta mucho de este Claro, pavo. eso es lo que me Claro, va a llamar la eso es atención del guay. De repente te suelta 3-4 líneas, un contenido filosófico que te caga la pata abajo. Y tú dices, Además, espérate no te que me calientes, tengo que no te- parar a pensar un rato. Sí, sí. Además, Pero que dices tú, Está guay porque la Eh, historia en sí es muy ligerita de leer, pero de repente te encuentras Pero con luego- una serie de cosas que tú dices, hostia, ¿qué me está metiendo Sí, aquí sí, el sí. pavo en 3 líneas? ¿Sabes? Como por Y es que ejemplo esa frase. ¿no? Tiene- Sí. Es decir, la típica frase, ¿no? De con buenos sentimientos se hace mal la literatura. Es que en parte lleva razón. Es decir, que en parte, gran parte del arte nace del dolor. Sí. Las mejores obras de arte han nacido del dolor, ¿no? Al igual que cuando uno Tolkien, está No, triste no, o no enfadado todas y ellas, tiene pero mucho. el muchas. problema de la muerte. Qué más doloroso, ¿no? Que el problema de la muerte. Pues ahí Recuerda el tenemos alma todo. dormida. Sí. Y que al final las grandes obras de arte nacen un poco del dolor, Pero ¿no? no todas, sí. No todas, Tampoco. pero muchas de las grandes obras de arte nacen del dolor. Y yo creo, sinceramente, desde mi punto de vista, las mejores. A mí hoy me ha flipado esto, paréntesis. Estaba estudiando mi hijo para un examen de arte y me dice, claro, me enseña el típico cuadro este, no recuerdo cómo se llama el movimiento, pero es el cuadro este que es blanco con líneas verticales en negro y líneas horizontales. Y digo, y me pongo yo muy puesta, digo, claro, Rodrigo, porque las líneas verticales representan la vida, las horizontales representan la muerte. Pues eso no es lo que me pone en el libro, mamá. Pone que las verticales es la serenidad y el no sé qué, y las horizontales el yo no sé cuánto, y digo, pues lo que ponga el libro, hijo mío, yo aquí no te voy a discutir. Lo mismo Has eran sido los cuadros de- listilla y te han pillado. totalmente, me han pillado con el carrito del helado, vaya. Esto me en fin. recordaba a los Simpsons cuando. Tienes que leerte el estaban- libro antes, sin que él lo Sí. sepa. Bueno, joder, yo te Y luego ya, claro, Sí, ya está una desfasada en su cosa. hay que mentir siempre. Eso me Hasta en recuerda a el los arte te Simpsons quedas desfasado, tío. cuando están Claro, jugando a dibujar y los padres de Milhouse se separan. El motivo de la separación. Sí, una dignidad. Y dice, ¿no reconoces la dignidad? Es que no la reconoces. Y un dibujo ahí. Un dibujo tan raro. Sí, Bueno, sí. avancemos en el capítulo porque no. Venga, Vamos para adelante. No, a ver, si el capítulo se ha contado solo nada más que con el Sí, título. ahí lo que ocurre es que nos presentan los Pero personajes. Claro, hemos hablado ya son de los realmente las cosas personajes. que. ¿El qué? Y ya hemos hablado de los personajes, Ya. al menos. Pues en el Ahí se segundo. hace referencia también, perdón, antes de terminar el primer capítulo, al problema que provocó el padre, ¿no? Que quitó Claro, la lo que te tradición comentaba antes. estaba y que a Pues eso partir lo de ahí tengo puede que callado. sea que venía la decadencia. No solo de Elric, sino de Mendiboné, al De completo. hecho, quiero leer la fechecita porque la tengo subrayada. Restablecerá la costumbre abolida por Sadric de sacrificar 12 novias y sus prometidos a los señores ¡Hala! del caos para asegurar una buena boda a los soberanos de Melniboné. Sí, Porque fue ya patente que la me negativa de gusta. Sadric a que continuara la costumbre trajo la desgracia sobre él y la muerte sobre su esposa. Le dio un hijo enfermizo y amenazó la propia continuidad de la monarquía. Vaya, eso por no cargarse a 12 ahí personas, criaturas. Aquí Bueno, no pues le va a segundo- gustar un sacrificio. 12 novias y sus prometidos, ¿eh? 12 novias para 12 12 novias para hermanos. 12 hermanos. No, 12 novias para 12 primos, porque iban a pecar de primos. O sea, porque yo veo venir una boda real y lo primero que hago es dejar a la novia. Salir tío. corriendo. Cortar la Hostia, aquí relación. valiente Te para va a matar, nada. tío. Las calles vacías, ni un alma en las calles. O sea, Por uno si se da acaso. cuenta de que realmente morir en Melniboné es muy fácil. Es como cualquier evento que sucede, hay que sacrificar a 12 personas, hay que hacer no sé qué, drógate y estate por las calles. Tío. Lo de la droga es un tema. Es decir, lo de la Lo de la droga droga en tiene- Melniboné es un temazo. Es Porque, un temazo y para además todo. eso se tiene que desarrollar, creo yo. Porque te lo dejan ahí como de tapadillo. Lo del tema de también. Ahí como llaman a Melniboné. Como la ciudad del sueño. La ciudad del sueño. Algo Sí, así sí, le sí. dicen. Por el continuo uso de las drogas que allí crecen, tal y cual, para estar ahí en su movida onírica. Guapísimo. Guapísimo. A mí eso me parece súper interesante. Claro, claro. Pero bueno, Bueno, paso a paso. pues, Capítulo príncipe- 2. Un príncipe advenedizo se enfrenta a su primo. ¿Qué sucede aquí? pues, A ver, adivinémoslo. Oye, que vienen aquí nombrecitos. ¿Cómo pronunciáis? Yo lo pronuncio Duwin tal. Diun Tuan. Ah, uff.
No. Odwin Tuar. ¿Cómo lo pronunciáis? Yo digo el amigo de Elric. El señor de ser- las cabezas del dragón. Exacto, el señor de las cavernas del dragón. Ya Yo está. lo pronuncio Divin Tebar. Yo Divin leo como Tebar. tal. Divin Tebar. Yo Con pronuncio la T. Tuar, Hombre, tío, como tal, tío. ¿no? Porque yo digo, no digo. O puede El ser, es que amigo puede de ser Elric. Divin Tebar, Divin Venga, Edbar, Ángela, Divin déjate. Tibar. Es que depende de si en inglés. Que habría que escucharlo en el original, como pronunciaría el anglosajón. Lo mismo Ya. ni sabía pronunciarlo el propio autor. Y dijo, yo voy a poner aquí palabras y... Y le inventar un nombre. Y ya la salga gente lo que se quisiera. apaña. Exacto. Pero Bueno, fíjate que me da muchísimo coraje, pero muchísimo coraje que saquen este personaje y que no saquen los dragones. Siempre están los dragones cansados. Me cago en la puta, Están tío. dormidos, tío. Pero para mí- Bueno, pero pero los eso- dragones- a mí Pero eso es una una cosa cosa es que me esto, gusta a mí me muchísimo. A mí eso es una cosa que me gusta un montón. A mí Yo igual. creo que en esa época antiguamente trabajaban los más grandes y ahora están molidos. Es que no sé, Espérate. es como... Era todo lo que quería decir que le gustó un montón. Están molidos. Yo estaba pensando como nuestra generación ahora, ¿no? Que estamos todo el día cansados, ¿no? Esas cosas, ¿no? Que sí, que a mí me gusta mucho y además lo tenía apuntado como un tema súper interesante, pero al final te da mucha veracidad del mundo en el que estás, ¿no? Puedes recurrir a los dragones, pues, sería lo fácil, el recurso súper fácil a nivel narrativo, pero decide que no. Oye, los dragones en su última incursión acabaron derrengados y bueno, pues ahora no podemos hacer uso de ellos porque vamos, que no van a Además, mover derrengados por una un dedo. gilipollez. Efectivamente. Entonces, Que pues, a mí eso básicamente- me gusta. A mí igual, porque además también refleja lo que estábamos hablando antes, la decadencia de Melnibone como tal. Es decir, ya los dragones son menos también, están más cansados, cuesta más despertarlos, conectar con ellos. Entonces, como todo lo que en otra época tenía que ser grandioso y la rehostia en Melnibone, ahora ya es decadencia, miseria y ruina. Sí. ¿Quieres usar a los dragones? Pues plantéatelo muy bien porque como lo uses, lo mismo después se te tiran 7 años durmiendo, ¿sabes? Yo de lo del el recurso de los dragones fácil que se lo digan a John Martin. Oye, tampoco qué? es tan fácil utilizar dragón en Juego de Tronos, ¿eh? Pues él no para. No, Vale. hombre, en Bueno. Juego de Tronos tanto. Después sí que es verdad que bueno, los Targaryen, la historia de los Que se Targaryen. enfrenta a su primo. Sí. Primo. Yo por avanzar, ¿sabes? Porque Primo. Ven pa' acá, primo. Ángela resumiendo como el propio Michael Moorcock. claro, Sí, yo creo lo que decía Sin Antonio, ¿no? sin profundizar, ¿no? El primo es un reaccionario y quiere dar un golpe de estado y quiere acabar con esto, pero Henry como que Sí. casi que no le da pie, ¿no? Con su inteligencia le va dando bandazos y lo esquiva. Como el enfrentamiento que tienen Como también a otra serie de personajes, como Huesos Torcidos. pobre, Y el nombre me gusta mucho. no ya se ve. Sí. Me hizo mucha gracia Huesos Torcidos. A ver, Ayer- ese pobre tenía que estar chumisto. También como los dragones. Que digo que sí, que el enfrentamiento que tiene con el príncipe es, bueno, un enfrentamiento dialéctico un poco y ahí sí que es verdad que ahí sí se percibe un poco más el carácter de Elric porque en todo momento intenta evitar la confrontación. Entonces, bueno, lo va dejando hacer, que también tiene su peligro, como luego veremos, pero bueno, es verdad que en ese sentido Cimoril es bastante más agresiva, porque como, no sé si decirlo, a lo mejor suena muy mal, pero como buena mujer no se fía un pelo y sabe ya lo que va a pasar. Yo antes Sexto he sentido. dicho que Elric es súper ingenuo, ¿no? Por el tema de la actitud de su Sí, pero- primo, es súper pero yo- evidente. Pero pero yo creo que no ahora es que tú ingenuo. estás hablando, Creo que al me he puesto a contrario. pensar y Tampoco digo, lo veo como no lo ingenuidad, veo. Claro, se ve o se puede percibir en un principio como ingenuidad, pero al final no. Es decir, que Pero le es estamos dando ahora consciente. vuelta y digo, Claro. es como que sabe el beneficio, en cierto modo, que puede sacar de su primo. Es como que su primo es la parte de él que él no es capaz de mostrar a Exactamente. nivel. Y que él no tiene claro que su primo, o sea, él no tiene claro que su primo no lleve razón. Claro. Él Claro. también, por otro lado, en parte se desprecia a sí mismo por no ser capaz de, o por tener esos pensamientos, no ser capaz de seguir la tradición. Entonces, en Exacto. parte, él cree que en parte su primo tiene razón,
y que a Melnimonel le iría mejor sin él. A veces lo piensa, a veces no. Pero Es una sí, contradicción. pero es interesante. Y al respecto de eso me Y de encanta hecho, un párrafo, tío. plantea su relación con el primo como una paradoja en sí misma, sobre Claro. la fortaleza y la debilidad. Claro. Y más todavía, y sobre la tolerancia, tío. Y sobre la tolerancia. Y eso me mola porque al final estás tolerando la intolerancia y ahí es donde muere cualquier régimen político que se precie. Y ahí me mola porque hay una reflexión de Divin Tuar, o como lo quieras llamar, que está hablando con Cimorin, ¿no? Y le dice, el emperador opina que las personas como Yirkun deben poder decir lo que deseen. Es parte de su filosofía. Yo apenas lo entiendo, pero parece un aspecto fundamental de su manera de pensar. Si destruye Yirkun, destruye la base en que se sustenta su lógica. Eso al menos es lo que ha intentado explicarme. Señor del Dragón, perdón. Esto lo dice Cimorin, perdón. Es decir que al final está tolerando al intolerante y eso es lo que le va a traer la desgracia. Porque ese es el problema de la tolerancia, ¿no? Que cuando empiezas a tolerar ciertas cosas, ahí hay que poner un límite, si no, esto se te va de las manos, ¿no? Pero él es consciente también de que se le va a ir de las manos, él sabe que ese enfrentamiento va a llegar. Lo que pasa es que no cree saber si debe llegar o debe evitarlo, creo yo, desde mi punto de vista. No tiene claro que tenga que evitar eso. Sí, lo va dilatando por sus propias dudas que le genera. Pues yo creo que si queréis pasamos al siguiente capítulo. ¿No? Sí, a ver. Porque en verdad esto va rápido, es decir, los primeros capítulos van muy rápido, ocurre poco. Un paseo matinal a caballo, un momento de tranquilidad. Y punto. Siguiente capítulo. Ese capítulo no tiene mucho que comentar. Bueno, bueno, tiene alguna frasecita por ahí que sí que me parece también interesante. Sí, como por ejemplo, sí. Claro, es que al final es lo que llevamos un rato hablando, que aunque el capítulo se pueda resumir de una forma muy rápida, un vaso matinal a caballo, pues sí, que básicamente Cimorin y Elric se van por ahí a darse besitos después de un paso a caballo, todo lo que tú quieras, pero realmente siguen teniendo de por medio conversaciones sobre esta responsabilidad que estamos hablando, las decisiones, el destino y demás. Porque, por ejemplo, la misma Cimorin le dice a Elric, el destino no puede ser burlado, todo cuanto ha sucedido era voluntad del destino. Si es que realmente existe tal cosa y si los actos de los hombres no son una mera respuesta a los actos de otros hombres. Hostia, esa frase tiene mucho que ver con todo lo que va a suceder después. De hecho, Elric va a haber un momento en el que diga, hostia, pues sí, el destino me tiene a mí, pero yo tomo las riendas del destino. ¿Sabes? Como me tiro el churito y lo puedo llevar para adelante. Y se va a comer después 3 mierdas en vinagre. ¿Sabes? Entonces... Es que también tiene un poco de Turing, ¿eh? Hombre, ya ves. Lo que pasa es que todavía no es tan desgraciado como Turing, pero lo será. Pero lo será. Todo llega, todo llega. Lo va a hacer. Te va apuntando manera, ¿eh? Puede ser su competidor natural, ¿eh? Sí. No sé qué diría Tolkien al respecto. Hombre, Llorón es también. Hombre, es otro penas de la vida, ¿no? Otro penas total. Abofeteando ahí en plan, espabila ya, hombre. Es terrible. Yo tengo una frase muy guay de este capítulo que no recordaba que la tenía subrayada, que es de Elric. Y hablando de la Cimorin sobre Yirkun, ¿no? Le dice, tu hermano es propenso a los términos absolutos, ¿verdad? ¿Cuánto odia el débil la debilidad? Y eso me parece tremendísimo. Sí. Tremendísimo, tío. Porque es que eso es entender muy bien al ser humano, tío. Sí. Me parece tremendo. Y este tipo de cosas son las que me molan encontrar en literatura de este estilo, Pulp. Porque al final hay dos... Pulp se escribía mucho. Pero es verdad que cuando había alguno que iba un pelín más allá y que tú veías que había una profundidad y que te suscitaba otros temas más interesantes ahí, esos son los que han quedado. Los otros, los que se quedaban solo en la aventura sin meter pinceladas interesantes, esos han desaparecido de la historia. Pero este tío por algo ha quedado. Y yo creo que es por este tipo de cosas, ¿no? Creo. Habrá que seguir leyendo a ver qué nos encontramos por ahí. Hombre, al final uno no se convierte en un clásico de la literatura porque sí, ¿sabes? Y al final, yo digo, yo en esta obra, nada más que con esta obra, analizo un montonazo de literatura fantástica que me gusta a mí y veo cómo han mamado de aquí, de Elric, pero a tope. Pero un montonazo.
Sí. Hasta el nivel de imitación. Aquí también aparece el tema que tú comentabas antes, Jeco, el de que están todo el día drogados, ¿no? Que le llaman a la ciudad del sueño, ¿qué tal? Eso también aparece en el capítulo en el que lo nombran, ¿no? Y también dice que en parte puede que ese sea el problema de que haya tan poca natalidad y de que el imperio en realidad esté en decadencia. O sea, que este problema con la droga puede ser la realidad de la decadencia de Melniboné y no el que estén malditos porque no se ha hecho un rito, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que puede ser este problema, ¿no? Que se dedican pues a eso, al ocio y a la droga en vez de hacer una vida... Que entre las drogas y la endogamia se han encargado ellos solitos de reventarse, ¿sabes? Que no iba a salir la cosa muy bien, ¿no? Spoiler, sale mal, claro, todo sale mal. Aquí dice, allí hasta el más valioso de los esclavos mascaba vallas para olvidar su estado y con ello era más fácil de controlar, pues llegaba a depender de sus sueños. Y que los tenían enganchados, es decir, que los esclavos estaban allí, vamos, enganchadísimos. Solo el propio Elric rechazaba esas drogas. Porque ya tenía las suyas, para mantenerse bien físicamente, claro. Al final, claro, tú estás viendo una sociedad en la que nadie tendrá muy fina en la cabeza, porque están todos drogados todo el día, y sin embargo Elric, no solo eso, sino que está tomando, entre comillas, potenciadores, ¿no? Está tomando power-ups. Entonces está dopadísimo. ¿Capítulo 4? No, antes de eso, es que realmente en el capítulo este... no tenía nada que comentar el paseo, pero le estamos sacando es lo que he dicho antes, que es que realmente en todos los capítulos hay unas cuantas frasecitas que te llevan a darle un par de vueltas a la cabeza o al tema de los personajes o a temas de trasfondo, como por ejemplo aquí lo que se habla precisamente de los esclavos y la recolección de hierbas para la ciudad, te habla de cómo realmente vive esta gente. Sabes que esta gente está constantemente drogada en ensoñaciones porque necesitan huir del plano material para encontrar algo que realmente les interese. Es como la típica gente tan harta de dinero, placeres y movidas que realmente lo que sucede con el mundo material le importa tres mierdas. Es como si todo se mantiene según ha sido siempre y pueden seguir con su estatus y sus cosas, de puta madre. Porque dice, solo algún esclavo visitaba la mayor parte de la isla en busca de las raíces y arbustos que hacían soñar al hombre alucinaciones monstruosas y espléndidas, pues era en esos sueños donde encontraban los nobles del Nibonés la mayor parte de sus placeres. Es decir, que realmente esta gente vivía en la inopia, ¿sabes? Nunca mejor dicho, pero porque la realidad era como ya ajena a ello, un mundo sin interés, en decadencia. Totalmente. Es que me parece muy curioso, porque también con el hecho de que se dice que Elric es el único que no consume drogas, es que al final tienes una contraposición total entre Elric y todo el resto de... Bueno, a mí me genera una duda. No consume drogas, consume sus pócimas. ¿Qué son las pócimas? Las pócimas son sus drogas, pero me refiero... Pero, Ángela, pero no son drogas rollo opio, por así decirlo. Es como si se tocase un batidito de ibuprofeno para estar... No son recreativas, no son drogas recreativas. Y son drogas, pero como son drogas en la medicina. A lo mejor él toma tipo cocaína y el resto toma tipo marihuana. Es posible que sean estimulantes, simplemente, que no sea medicina, que sea estimulante. Me ha sonado a marihuana medicinal, no, marihuana medicinal sí, ¿sabes? Claro que es lo que se toma, es vigorizante, porque si no, literalmente estaría tirado por los suelos porque no tiene fuerza, como si fuese una anemia brutal. Entonces, lo que se toma... ¿Ese vigorizante qué es? Hombre, vigorizante no es meterte un chute de LSD. ¿Cómo tiene pinta de que hace aquí la gente con las hierbas, sabes? No lo sé, porque el autor no lo especifica. Claro, pero por ejemplo, si pones el ejemplo de la cocaína, me parece eso buscarle tres pies al gato, sinceramente, porque se dice, está clarísima la diferencia que hay entre lo que consume Elric, que son cosas para él poder tener una vida normal, ¿sabes? Porque si no, él no podría tener una vida normal y que como ya se tiene que tomar sus mierdas, pues no consume nada más. Y te especifica claramente que el resto de la peña se mete movidas para estar con la cabeza en la nebulosa de Orión todo el santo día. Por cierto, me parece Elric un tirado
Es decir, si tú sabes que necesitas continuamente esas pócimas, ¿qué haces que no las llevas encima? Que no las lleva encima todo el rato. Es un puto inútil. No, O sea, te vas a la guerra sin pócimas. Te vas de paseo sin pócimas, tío. ¿Quieres coger tu medicación? Cojones. Exacto. Es como si tienes asma y sales sin Hazte el responsable de ti inhalador. mismo, tío. Que llevas desde chico con eso. Hazte responsable de ti mismo, tío. Bien dicho, José. Ahí hay lata. A mí me parece un pringao total. Es decir, que ahí se ve lo dejado que es, que ahí comparte con el resto de Benimones, que son unos dejados, tío. O una persona que en el fondo es optimista porque piensa que siempre va a llegar a tiempo a su casa. No creo. En la de la guerra se le va de las manos porque como que el primo le tira para perseguir a los otros. Y después, de hecho, en la parte final del libro es que ni siquiera llevaba ya pociones. Era como, ¿sabes? Como mezcla de tirado, pero más que de tirado es como, mira, para adelante, que si me muero casi que mejor, ¿sabes? Yo ya no aguanto más tarde. Me evito este momento. Que si no, el cabrón este me hace 10 libros. Si no, el cabrón este me hace 10 libros. También tengamos en cuenta lo que tiene que ser la vida de una persona, que es que no puede, o sea, que él, sin las pócimas, no puede tirar ni de su cuerpo. Literalmente. Es un lánguido. Totalmente una persona que está todo el día lánguida, tiene que ser horroroso, vamos. Es un anémico. Sí, totalmente. Anémico al vino de todo. Anémico al vino. Parece una receta, tío. Parece una receta. Parece un grupo musical de eso. Prepara tu pastel anémico al vino. Come una de anémico al vino. Los anémicos, me ha encantado. Anémicos al vinos. Nuevo grupo musical. Los anémicos al vino. Oye, por cierto, me gusta mucho el guiñito que hay ahí al señor del caos, que me recordó mucho a la historia de Ángela, ¿no? Cuando dice que pareciera de un señor del caos que intenta irrumpir sin haber sido invitado en la tierra, en el reino de la tierra. Así que digo, hostia, qué guapo. Y me recordó mucho a eso, ¿no? Que fíjate que ahora parece que le he tomado cariño a la historia, ¿no? De los señores del caos, ¿no? A la larga. Yo le tengo mucho cariño, ¿eh? De hecho, ahí tengo la autotrilogía para leérmela. Y me di cuenta, ¿no? Pues dije, hostia, pues me ha molado este rollo, ¿no? Esta coincidencia. De hecho, a Ángela creo que se lo comenté hace poco, como que la trilogía de Señor del Tiempo me había dejado más pozo del que yo pensaba. Como ya de por sí entre lectura me moló y como que conforme ha ido pasando el tiempo, como más valor le doy, ¿sabes? Cuidado, Jesco, que dentro de 10 años diremos que no fue violación. Cuando le sigamos cogiendo ese gustito poco a poco en el además, tiempo. ese tipo de chiste, justamente hoy José está un poco fuera de lugar, ¿eh? Yo no es por nada. Sí, por eso te digo, que como vayamos por ese camino, cuidado, que hay peligro. Vamos a empezar a soltar. No romanticemos la historia. Prisioneros, les han arrancado sus secretos. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Venga, que viene buen capítulo, Los prisioneros, venga. Dale caña. Bueno, siguiente capítulo, efectivamente. Del doctor... Del doctor Burlón. Doctor Burlón. Básicamente, bueno, hay una parte de la ciudad de Inri que está muy guay, como se describe y tal, que es el laberinto, que básicamente es pues un laberinto marítimo gigante hecho por un archimago del copón hace chorrocientos. Además te explica muy bien el tema de los diferentes caminos que hay, cómo hay diferentes personas que saben cada camino, como es básicamente una mecánica para evitar que la gente acceda a la ciudad como salga de las narices y tener control del acceso. Ahí tengo un comentario. La torre de Monsanto. Completamente histórico. Antes de nada, eso es Guerra Fría. Sí, estamos en la época de la Guerra Fría y ahí tenemos una canal dragada que se llama. Es decir, todos los puertos que se precien tienen establecido unas canales dragadas, que son unos canales por los que si tuvieran que minar ese puerto para que no entraran barcos enemigos, desde lejos, tú puedes acceder por ahí con total seguridad. Porque cuando yo estaba en el barco, nosotros hacíamos ejercicios de canal dragada. Y entonces, cada vez que salíamos, entrábamos en puertos, pedíamos las canales dragadas, seguras a los puertos, y entonces íbamos solo por ahí. Para que si en algún momento hubiera una situación de guerra, tú ya sabes justo por dónde tienes que entrar, claro. En qué momento tienes que virar hacia un lado, hacia el otro. Es decir, tú tienes que saber perfectamente cuál es la canal segura, porque un barco enemigo no lo sabrá y explotará porque ahora lo comerá con patitas.
Y entonces eso me pareció súper guay, porque me recordó perfectamente. Y luego, pensando en la época en la que está escribiendo este hombre, pues lo tuve perfectamente claro. Es decir, una canal alargada, pero con estilo. Es decir, hacemos aquí, nada de mierdas de mina. Aquí hacemos nuestro pedazo de laberinto gigante, y guapísimo, con sitios para esconderse. Guapísimo, me encantó esa parte, tío. Sí, a mí toda la descripción que hacen de la torre esta está súper guapa. Eso es verdad. Está muy, muy guay. Sí. Y bueno, pues lo que pasa... Muy bien traído, José. Sí, la verdad que apunte muy, muy chachi. Que lo que pasa básicamente en este capítulo es que pues pillan a unos espías que resulta que no son los primeros, que han estado haciendo averiguaciones para infiltrarse en Imrir a través de este laberinto. Y bueno, tenemos un personaje llamado el Doctor Burlón, que básicamente es el torturador supremo de la corte, que se encarga de sacarle pues todos los secretillos e información a esta gente. Además que la forma en que te describe las diferentes cosas que hace, muy deliciosa, muy deliciosa. Aquí me acordé del bueno de Orravin, ¿eh? También hay que decirlo. Es literal. Burlón. Hijo Robin, sí. Hay un buen... El pobre lo pasa mal porque no le dejan hacer su trabajo en condiciones. Claro, tío, y él allí torturando y le place al emperador. Creo que no le ha arrancado suficientes muelas todavía, ¿sabes? Porque este me está mirando regular, ¿sabes? Está aburrido. Tiene que ser un tío muy frustrado porque él supongo que pensará que no lo está haciendo bien. Hombre, a ver. Y no divierte al emperador. El doctor Burgón, jefe de interrogadores. Me encanta, tío. Durante todo este proceso en el que le está torturando y demás, se dan también otras pinceladas más sobre la forma de ser de Elric, que la verdad que son bastante interesantes. Porque de hecho dice, su deseo no era reformarme el Nibonés, sino reformarse a sí mismo. No deseaba tomar iniciativas, sino estudiar el modo de responder a las acciones de los demás. Aquí era fácil tomar una decisión. Un espía era un agresor y uno debía defenderse de los agresores de la mejor manera posible. Los métodos empleados por el doctor Burlón eran los mejores. Hombre, yo espero que en próximos libros, si los vamos a leer, aparezca el doctor Burlón y haga su... Como la muerte... Venga, haz lo tuyo. El doctor Burlón es como la muerte del mundo disco, como por favor, un libro sobre el doctor Burlón. Oye, yo te digo la verdad, la muerte no hay quien la supere en mundo disco, tío. No, ya, joder, obviamente, pero el doctor Burlón tiene... Y mira que el doctor Burlón sí que no aparece nada, aparece en dos momentos. Sí, súper puntual. En el momento en que en el momento en que te lo describe mínimamente, tú ya sabes quién es. Ahí sí que sí. Si hubiera dicho al final le dejo torturarlo, pero no fue lo mismo, yo lo hubiera visto de otra manera. Pero ya no es lo mismo. Mira, yo, Jego, la frase que tú has dicho la tengo también subrayada, tío. La de que su deseo era reformarse al mismo. Pero ¿por qué subrayar los libros, por Dios? Tío, porque sí, para esto me gusta subrayarlo, para un club de lectura. Desde mi punto de vista, cada cual con sus libros que haga lo que quiera. Aparte, yo en mi caso estoy utilizando versión digital y lo tengo aquí. Tengo una aplicación que me gusta mucho porque además toda cosa que subrayo me lo guardo después en otra lista y puedo acceder súper rápido a todas las cosas que tengo apuntadas. ¡Qué guay! Sí, qué guay, pues pásatela. Qué bien. Vamos, para esto no me sirve porque lo tengo en papel, pero... Sí, yo el rey lo tengo. Ocasiones, tío. Bueno, una batalla. Bueno, pues eso, aquí se acaban consiguiendo información sobre los espías y básicamente que llega un ataque. De los reinos jóvenes del sur va a venir un ataque y pues se organiza una defensa para cepillarse a esta gente. En el capítulo número 5, que se llama Una batalla, el rey demuestra su capacidad militar, cosa que efectivamente hace. A mí me gusta mucho todo el rollo este de la armadura que lleva, que tampoco quiere llevarla, porque es que va a la contra de todo el mundo, leche. Y además le pesa, es que le pesa. Es que le pesa, claro que le pesa, porque es un débil. ¿Le pesa la vida, no le pesa la armadura? Yo creo que Ángel ataca en Jinjun a tope. Se despacha en Reyes, por no decir otra cosa. Ángela quiere... Es que me pesa, pues te aguanta, o tú te crees que a Theoden no le pesaba la suya.
Joder. Llévala. Coño. Joder. Pero si además es que le pegan un soplío y lo tiran para abajo. ¿Cómo se demuestra al final? Aquí aparece personaje también interesante que es Magnum Collins, ¿no? Que No, Magnum es otro Collins, me gusta mucho. de los aliados de Elric, ¿no? De los que lo ven con buenos ojos. Aunque tampoco termina, aunque no deja de ver que es alguien que es una anomalía en ese reino y que no es lo que debería, pero sí que eso a veces lo piensas hasta Timorir. A veces hasta Timorir es como no entiendo lo que hace. Timorir es una persona inteligente atrapada entre dos estúpidos, ¿no? Sí. Porque al final Yirkun le ciega la rabia y a Elric le ciega la estupidez de pensar que, bueno, ya se arreglará todo solo, ¿sabes? Claro. Y al final es una persona inteligente que ve lo que va a pasar en todo momento, pero no puede hacer otra cosa. O sea, estamos hablando de que Elric es un procrastinador, ¿no? Sí, tío, totalmente. Yo no creo para nada que Elric sea un procrastinador, ¿eh? No, hombre, como... No, joder. Lo del primo ya para otro día, ¿sabes? Lo del primo ya para otro día. Bueno, pues, no hagas hoy lo que puedas hacer mañana, dice Elric. No, realmente no creo que el tratamiento que enfoque sea ese, ni mucho menos, tío. Porque él no deja de lado realmente en ningún momento esos asuntos. Es decir, él sí quiere dar importancia totalmente dándole vuelta y tal. Otra cosa es que su acción sea no actuar, pero no es algo que está haciendo rollo... él realmente sí está trabajando por lo menos mentalmente en eso, ¿sabes? Hostia, pero que su acción sea no actuar, Jejo, yo ahí no te lo compro. Es que la inacción... Es de procrastinador, tío, no me jodas, porque él tiene claro lo que va a pasar. Pero no hace nada. No sé yo. No hace nada, hombre, pero a ver, ¿qué es lo que debería hacer? Porque es que precisamente ahí está el debate, ¿sabes? Es decir, él no hace nada porque quiere, porque además... Y decirle, doctor Burlón, échale un ratillo a mi primo. Pero es que precisamente eso lo plantea él cuando habla de la paradoja, de que si él cede a eso, realmente está convirtiéndose en lo que el primo dice que se debería ser y por lo tanto... Pero por eso... estaría consiguiendo la victoria sería el primo. Por lo tanto, por eso todos los estados democráticos tienen su grupo de inteligencia antidemocrático. De pillarse a toque tal, sin mirar, ¿sabes? También en algún momento, ¿no? Incluso la posibilidad de cargárselo ahí de refilón. Pero eso que... Por eso sí considero que la inacción en este caso no representa procrastinación. Él tiene un debate moral constantemente, bueno, y filosófico y pragmático, y llega a la conclusión de que es que realmente si él actúa contra el primo de esta forma, al final está fracasando él y está logrando el primo salirse con la suya, ¿sabes? Entonces a mí eso no me parece para nada... A mí eso no me parece para nada porque es la explicación de la paradoja de su relación, que es lo que comentaba antes. En cierto modo, el personaje, iba a decir que el personaje de Elric, que al principio dije que me gustaba mucho, ¿no? Por sus dilemas y tal, es que al final es un personaje súper inseguro, que no es lo común en la literatura, encontrarte con personajes en un cargo de poder bastante fuerte, donde uno se piensa, pues bueno, va a ser un personaje con decisión, que sabe siempre qué caminos tomar y demás, y estamos ante un personaje muy ambiguo, que duda de si lo que hace está bien, que si no lo hace tampoco sabe si está bien o no está bien, y al final ahí es donde reside... La incertidumbre, tío. ¿Qué pasa realmente si hago esto? Claro. Porque al final es que todo el poder realmente recae en sus manos. Sí. ¿Sabes? Y es como, ¿quién soy yo para tomar esta decisión? Que bueno, eso viene en una de las frases que... El rey. Que he dicho yo antes. Como, sí, el rey, pero al final estamos hablando de... Soy el emperador 458 de la dinastía. ¿Sabes? Creo que era una barbaridad de esta. Sí, 428 me parece que era. Era 400 y algo, una barbaridad, es como 100. Como yo tengo estos dilemas y estas movidas, y tengo el poder para hacerlo, pero ¿quién soy yo para hacer esto? ¿Está realmente bien? ¿No lo está? ¿Sabes? Que realmente
los debates y las movidas que tiene a mí me parecen legítimas, Hombre, ¿sabes? Sí, al final es lo que le da. Y está sumido en un mar de incertidumbre y de indecisión sobre qué hacer o no hacer en muchos casos, que es totalmente lógico. Porque Hombre, además también... ese es el interés que tiene el personaje. Hombre, claro. 428. Es que si no, no habría historia también. ¿Sabes? Muchas veces nos enfadamos con los protagonistas. En plan, tío, espabila. Si espabila no hay historia, ¿sabes? Claro. Eso pasa mucho también, pues hemos hablado antes de Rofu, pues eso pasa con Kwon, ¿no? En plan, tío, espabila, que estás idiota, ¿sabes? Pero claro, si espabila ya te cargas la historia, se acaba todo ahí y punto. Claro, ¿no? pero es que al final lo bonito de equivocarse, cuando todos nos equivocamos. Yo creo que al final equivocarse errar es humano. Te ha silenciado, José. Perdón, que al final eso es lo que le va a darle interés a la historia, queramos o no. Es decir, que ese problema moral de Elric es el que lo va, el hilo conductor de la historia, ¿no? El que lo va a mover todo. Bueno, en este capítulo vemos eso, el ataque de los reinos jóvenes, ¿no? Y cómo se los ventilan en un momentillo, a excepción de un barco que escapa, ¿no? Y vuelve sobre sus pasos viendo la que se está liando, dice yo me piro, ¿eh? Pero fíjate que me gusta mucho cuando Elric toma a un capitán de los reinos jóvenes, ¿no? Y entonces tiene una conversación en la que le dice que, bueno, que para qué hacen esto, que sabe que se los van a ventilar, que ellos no son una amenaza porque ya no hacen incursiones, porque están en decadencia, ¿no? Eso no lo dice, ¿no? Pero es decir, ¿cuántos años hace que la flota de Melniboné no marcha sobre los reinos jóvenes, ¿no? Algo así. Y entonces el otro le dice, es que vuestra sola presencia es una amenaza, cara blanca, le dice. Y vuestra magia, y vuestras costumbres, y vuestra arrogancia, es decir, que los odian a muerte. Y los reinos jóvenes odian todo lo que representa Melniboné, no por el hecho de que antiguamente nos conquistaran, sino por el hecho de que son diferentes y altivos, ¿no? Claro. Es decir, que los odian porque son mejores. Es decir, porque son diferentes porque tienen más tecnología, tienen más riquezas, tienen tal. Entonces, como os odiamos, tío, no podéis existir aquí, ¿sabes? Y también porque son un imperio totalitario que te cagas. Lo mismo también. Pero que ya porque ya no es un imperio, ya ha replegado el imperio, es decir, ya no hay colonia, no hay nada. El imperio ha ido en decadencia, pero saben realmente lo que ha sido Melniboné. Sí, pero me refiero que ya no hay un imperio porque ya no hay colonia. Y lo que puede suponer Melniboné, ¿sabes? Entonces, bueno, al final... una amenaza. Pero sí, si lo pilla Jirkun, pues no verá que te lía, ¿sabes? Pero si, en ese momento saben que esto no es ninguna amenaza, ¿no? Por el momento, pero es que a lo mejor claro, no se sabe, se muere el emperador de la noche a la mañana por lo que sea y te viene un turno y a tomar por culo, ¿sabes? Sí. Entonces, al final, Melniboné es una amenaza en muchos sentidos. Y, por supuesto, pues también se mezcla ahí temas de xenofobia y tal. Bueno, aquí la xenofobia realmente está un poquito cruzada en ambos lados, porque también los de Melniboné consideran que ellos son superiores y los otros son unos come mierda. Entonces, básicamente, odio al diferente. Sí, al final es eso. Los otros, desprecio por el diferente y los reinos jóvenes, odio, ¿no? Por ese diferente que le desprecia, claro. Al final es una cosa casi mutua, ¿no? Le dice también peor. No sois dioses, pero os comportáis como tales. No entiendo, tío, es que vais a caer, ¿sabes? Tarde o temprano vais a caer, ¿no? Y esto es un primer aviso, ¿no? Pero me parece muy interesante. En este capítulo subrayé una frase que además pues, después iba a cobrar más sentido, que estaba Elric hablando con su buen mayordomo Huesos Torcidos. Y le dice, mi pobre amigo, ¿crees que mascullo osadas herejías? ¿No es cierto? Bien, cosas peores he dicho sin que me haya sobrevenido ningún mal. En Melniboné, mi querido servidor, son los peores emperadores quienes controlan a los demonios, y no al contrario. Sí que cobra sentido luego. Sí, al final esa magia, ¿no? Que la magia oscura clásica, ¿no? Que es, pues, controlar a un demonio y ya que el demonio la líe por ti, ¿no? Bueno, y que los peores emperadores son quienes controlan a los demonios. Es decir, esto hace referencia totalmente a Irkun, que literalmente invoca demonios
Y después tenemos también a Elric, que va a ser Invaca señores del caos. ¿Sabes? Que él es el controlado, ¿sabes? Entonces aquí en esta frase, justamente en el final de la frase, hace referencia al tipo de emperador que sería Irkun, que es decir, la categoría de los peores, que son los que controlan al mal, y después por los otros que son los que son controlados, pero bueno, pues ya está, ¿qué se le va a hacer? Sí. Pero que eres peor, pues sí, obviamente vas a querer controlar la fuerza del mal para tenerla sometida a ti. Porque después en relación con el ser controlado por seres superiores de otro plano, al final del libro también hace una reflexión bastante guay con todo el tema de la camaradería y el plano terrenal contra el de los dioses superiores, pero bueno, a eso ya llegaremos. Que queda todavía... Queda. Bueno, O sea, no vamos mal. Bueno, porque llevamos... No, vamos mal, vamos de Estamos pena. casi en la mitad del libro, está bien. Bueno, mi PDF tiene 127 páginas, que además el libro termina ahí, más el epílogo que tú me pasaste aparte. Y vamos por la 35. 35 de 127. En el mío, por ejemplo, vamos por Capítulo la 6, 78. persecución, una traición premeditada. Y vamos, esto es de principio a fin. Es decir, que vamos un poco regulinchi para cortar No, yo diría de terminar. Se puede hacer en dos partes. Claro, lo podemos hacer en dos partes y no hay problema desde mi punto de vista. Y proseguir. Mientras no dejemos la siguiente fecha para mutar en el tiempo. Sí, sin problema. Cuadramos algo. Vale. Sí, bueno, vamos a tratar de mata y ya está. No pasa nada. Todo bien. Lo que podemos hacer es tratar de darle... Que mi mujer me mata por dejarle otra vez los niños a ella sola con los dos, pero bueno. Pero eso, que ya que estamos liados hoy, vamos a tratar de darle un achuchoncillo y si claro, otro día vamos a estar media hora, 45 minutos para terminarlo, pues no es lo mismo. Sí, claro. Yo creo que todavía le podemos meter una orilla, ¿no? ¿Parece? ¿Sí? No, yo no. Bueno, media hora, venga, va. Pero bueno, podéis metérsela a vosotros, que no hay problema. Claro, que va. Cuando haya que cortar, pues cortamos y listo. Claro. Vamos a ver venga, pues sí, ¿no? Y ya está. Capítulo 6. Capítulo 6. Persecución, una traición premeditada. Para sorpresa de nadie, ¿qué va a suceder aquí? Pues que Irkun pues, se la mete dobladísima. No me lo creo. ¿En serio? No se veía venir. ¡Spoiler! Y el cool le insisten que persigan en un momento lo hubiera pensado, a los que han escapado. Totalmente desprevenida. ¿No? Él los iba a dejar escapar para que, para que dijeran lo que había pasado. Elric bastante calentito, porque Irkun le toca las narices. Ya, claro, Irkun le calienta las narices cuando le hace una referencia a la conversación que estaba teniendo con el capitán. ¿Saben? Era como, pues que sepas que al capitán este que te acaba de cargar tenía razón con lo que estaba diciendo sobre no sé qué, no sé cuánto, pum. Entonces, como ya se empieza a calentar, paca, y dice, a tomar por culo. Los perseguimos, a chuparla. Y lo que va a pasar, pues que, pues sí, los persiguen, los derrotan, pim, pero ya al final del combate, Elric ahí tirado en el suelo, todo reventado tal y cual, coge porque se le han olvidado sus pócimas. Bueno, porque se le han olvidado las pócimas y porque en ese momento no se podía tomar las pócimas porque estaba tirado en la cubierta del barco e Irkun pues, se hace la de Scar con Mufasa y a tomar por culo. Tal cual. Libro 2. Sí, básicamente, tío. Literal. Oye, me mola mucho, entre medias, ¿no? Me mola mucho la parte de los esclavos remeros. Los esclavos remeros que iban súper drogados, ¿no? Hombre, cosas que comentáis. Para poder remar más fuerte, ¿no? Y fíjate que esto puede ser un poco la droga que tomaba Elric, ¿no? ¿Cómo? Las drogas que le dan a los remeros, a los esclavos. Le dice, los esclavos que manejaban los remos habían ingerido grandes cantidades de una droga que aumentaba su velocidad y su fuerza durante algunas horas antes de dejarles agotados. Que a lo mejor lo que toma Elric, porque Elric cuando no tiene las pócimas o se le acaba el efecto, se queda tirado en el suelo. Se queda tirado a lo mejor su naturaleza no es estar por el suelo arrastrándose, sino que eso es lo que le ocurre cuando termina el efecto de la droga, a lo mejor. No. Su naturaleza sí es estar reventado en modo lacio. Lo que pasa es que pero a lo mejor no en el suelo sin poder mover ni un músculo. No, sí que lo menciona en algún momento. No puede ni mover el brazo, si él no pudiera, no se tomara la droga, es que no se podría ni arrastrar. Es que no podría ni levantarse. No sé si será la misma droga o no, pero bueno, ok, entonces no. Yo creo que debe ser parecido,
pero a lo mejor lo que se toma Elric no es tan potente porque esto imagino que te mete un super chute que te cagas, Claro. pero después te deja con un bajonazo de la hostia. Es decir, con una resaca. Creo que a lo mejor esto es... El acelerar de Dragones y Mazmorra. Claro, que a lo mejor no es lo mismo tomártelo. Va a tope, pero el siguiente turno te ha hecho un asco, ¿no? Básicamente, ¿no? Aquí se hacen de referencia a el mundo de los espíritus, los dioses y demás. De hecho, es incluso autoprofético el nombre del buque insignia de Elric, que es el hijo de Parai, y Parai es ese dios asociado a los muertos y a las profundidades, que después más tarde Irkun dice, tú deberías formar ya parte de la tripulación fantasma de Parai, deberías estar remando con los muertos, no sé qué, no sé cuánto, pum, pum, y parece muy guay que el nombre de su barco sea ese. Y también se menciona ya a Estrasha, ese espíritu de los mares y bueno, y del agua en general tan chachi. El ulmo de esta... Básicamente. Pero no tan chetado. Bueno, con otras intenciones. En tiempos pretéritos sí estaría más chetado. Porque también habla de cómo con el paso del tiempo y la decadencia de Melniboné, tanto los dioses como los espíritus con los que guardaban relación se han debilitado en este plano. Sí, eso aparece también. Se mencionan algunas cositas. ¿Tenía algo más? Tenía yo algo más, pero no recuerdo ahora, tío. ¿Qué tenía yo de este capítulo? Bueno, al final, ¿no? La manera en que el primo se deshace de Elric, ¿no? Ahí le mete la bota bajo las costillas, lo empuja ahí para el agua y lo toma por el culo. Sí, vamos. Y pues no sé, si queréis comentar algo más de este capítulo. Yo creo que no, un poco más. Bueno, se comete la traición, ¿no? De que Jirkun termina tirando por la borda a Elric, estando bastante debilitado porque no tiene la medicina. Y bueno, ahí es donde se suelta, ¿no? Que el primo le dice, me voy a convertir en emperador, me voy a hacer con el trono de Rubí. Y quién sabe, a lo mejor convierto a Silmaril en mi reina. No faltan precedentes. No faltan precedentes. Encima un cachondo, ¿sabes? Encima graciosillo. Encima sí, con humor. Y nada, si queréis, un Melniboné de pro. Pues nada. Y con eso terminaría como la primera parte del libro, que de hecho sería como el libro primero, el libro segundo, el libro tal. Empezaríamos el libro segundo. Las cavernas del Rey del Mar. ¿Lo dejamos aquí entonces o le damos un capítulo más? Yo creo que podemos darle un poquito más, ¿o qué dice Ángela? Como queráis. Yo le daría un capitulillo, por lo menos. Yo creo que algo más le podemos dar. Sí, mínimo hasta las 11 más o menos. Bueno, máximo será, ¿no? Sí. Máximo. Bueno, más o menos puede ser 22:55 o 23:05. Bueno, total, no vamos a matar. 23. Venga, vamos a darle, anda, que si no. Las cavernas del Rey del Mar. Aquí básicamente en este capítulo va a ser cuando Elric, hundiéndose en el mar con su armadura a tope, tal y cual, pues empieza casi como por instinto, diría yo. Bueno, creo que no es la palabra más adecuada, pero bueno, vosotros me entendéis. Como a recitar esa especie de salmo, letanía u oración religiosa mágica para ponerse en contacto con Estrasha, con esa... Bueno, es que realmente no es una deidad, con ese espíritu del agua. Y acaba respondiendo a la plegaria. Efectivamente. Y pues bueno, plantearse una serie de cositas. Que en realidad él lo ve como una plegaria, pero en realidad un conjuro lo pone ahí, es un conjuro. Sí. Y que tampoco podía no acudir, creo yo. El conjuro surgió sin trabas en su mente agonizante, ¿sabes? Yo creo que no podía elegir no acudir, ¿sabes? Tampoco. Efectivamente. Yo creo que está conjurado y ya está, y tiene que acudir, ¿no? Sí, pero depende porque realmente se cuenta que el tema de la capacidad para
convocar a dioses, deidades y demás era algo casi imposible de hacer ya en los tiempos actuales. Pero quizás porque no estaban los conocimientos. Ten en cuenta que este tío se ha leído lo más grande. Pero porque la porque gente no tiene ya los conocimientos. Tanto por los conocimientos como también por el vínculo del propio pueblo con... Sí, pero fíjate, aquí lo primero que dice Strasha, ¿no? Dice, Strasha responde a tu invocación, mortal. Nuestros destinos están unidos. Es decir, que aunque ya se haya perdido el vínculo, ahí sigue existiendo. No se puede evitar, ¿no? De todos modos, ¿qué puedo hacer para ayudarte y con ello ayudarme a mí mismo? Es decir, que están unidos totalmente, ¿no? Pero claro, estamos por el destino y es un señor más de que no se puede hacer nada para luchar contra el destino. Perdón, Antonio, sigue. No, que de todos modos, aunque recite el conjuro, si leemos después del conjuro que recita la mente de Elric mientras está cayendo en el agua, te dice que no sabe, dice no tiene ni idea de lo que está haciendo, pero su cerebro está recitando esa una y otra vez y no sabe ni lo que quiere decir, ¿sabes? Te dice que no sabe si es una historia pasada de Melniboné o algo, pero su mente no para de... ¿Sabes? Que tarda, en realidad, Strasha tarda en responder al conjuro, ¿eh? Sí. O bien las palabras tenían un significado simbólico y ancestral, o bien se referían a algún incidente en la historia del Melniboné del cual Elric no tenía ni la menor mínima noticia. Que, por cierto, el conjurito en sí está guapo, ¿eh? Sí. A mí me gustó. Léelo si quieres. Vale. Aguas del mar, vosotras nos disteis la vida y fuisteis a la vez madre y leche en los tiempos en que los cielos estaban cubiertos. Vosotras, que fuisteis las primeras, seréis las últimas. Dominadores del mar, padres de nuestra estirpe, pedimos vuestra ayuda, pedimos vuestra ayuda. Vuestra sal es sangre, nuestra sangre es vuestra sal. Vuestra sangre es la sangre del hombre. Strasha, rey eterno, mar eterno, solicito vuestra ayuda, pues los enemigos míos y vuestros quieren torcer nuestro destino y secar nuestro mar. Está muy guapo. Y realmente también muy profético y demás. Es que a lo tonto es que no da punta sin hilo, ¿sabes? Es lo que Antonio se lo comenté en un audio, no sé si fue ayer o así, como, tío, qué simple, lo hace todo y cuánto contenido tiene en tan pocas palabras, en muchas ocasiones. Al menos esa es la impresión que a mí me da. Sí, logra, siendo escueto, logra transmitir o mostrar bastante. A mí me mola mucho. Ángela no estará de acuerdo, seguramente, ¿no? No, le da una cierta profundidad en diferentes. Claro, y esta parte es quizá la que más profundidad da, ¿no? Esta parte, sí, que nos muestra un poco ahí de la mitología. La parte que se relaciona con Señores del Caos mola. Aquí a mí me gusta mucho lo siguiente que habla, bueno, lo siguiente pero que habla Strasha. No es Caos, Ángela. Bueno, de hecho Strasha le dice no señor del caos, pero bueno, que se cuide de las relaciones con los dioses, claro, porque los dioses nunca dan. Vale, pero es una entidad, sí, es un espíritu realmente, es como un espíritu. Es algo que está ahí. El rey del mar. A mí me gusta mucho la reflexión que hace ese rey del mar de que su mundo se acaba también, ¿no? Con Melniboné, que los destinos están unidos, que todo se está acabando, ¿no? Dice, cuando le pregunta si conoce el destino, ¿qué? Dice, nuestro mundo se hace viejo. En otro tiempo los espíritus acuáticos eran poderosos en su plano y el pueblo de Melniboné compartía ese poder. Sin embargo, nuestro dominio se desvanece ahora como el vuestro. Algo está cambiando. Hay indicios de que los señores de los mundos superiores vuelven a interesarse por vuestro mundo. Quizá teman que el pueblo de los reinos jóvenes les haya olvidado. ¿O acaso el pueblo de esos reinos amenaza con establecer una nueva era en la que los dioses y los seres como yo mismo no tengan ya lugar? Sospecho que existe cierta inquietud en los planos de los mundos superiores. Y al final es un poco eso, ¿no? Es decir, que esos reinos jóvenes temen a la magia y están por eliminarla completamente del mundo. Y esa magia está muy debilitada y al final terminará desapareciendo, ¿no? Que eso también tiene un poco de Tolkien, ¿no? Esa magia ya de decadencia que va desapareciendo poco a poco, ¿no? Sí. Ángela. Yo sí lo veo bastante relacionado. Un poco. Un poco mucho. O no. La magia, un mundo en el que la magia ya está en decadencia, va desapareciendo, cada vez tiene menos presencia, ¿no? Porque no solo los pueblos jóvenes son los que vienen pisando fuerte
y los que, digamos, van a heredar la tierra, ¿no? Yo creo que un poco por ahí también puede Se puede ver así. verse, pero vamos. Hombre, teniendo en cuenta que, bueno, la Tierra Media es como una alegoría de nuestro mundo y una mitología, como una mitología que crea Tolkien para Que claro, Inglaterra, ¿sabes? Para, bueno, el Reino Unido. Visto así, hombre, que se pierda la magia, porque en nuestro mundo no hay magia. Es como decir, bueno, pues en este mundo se está acabando la magia porque llegan los hombres, ¿no? El reinado de los hombres, pues, poco. Pero bueno. Está también guay que... En realidad esto viene también mucho de Robert Howard. Es decir, que es anterior a Tolkien y en realidad quizás ahí hay más inspiración y Robert Howard también está planteando una mitología con Conan y demás y con este no me va a salir el nombre, tío. Bueno, no me sale ahora mismo el nombre. El caso es que él está planteando también una mitología en la que en realidad el mundo actual procede de ese mundo del que él está contando historia. Claro. Y esa magia ha ido desapareciendo, ¿no? Y entonces yo creo que viene, quizás me he ido por Tolkien y quizás venía también por aquí, ¿no? Pero era algo también, creo yo que era algo que estaba en el espíritu de la época también. Claro. Es decir, que en ese siglo, pues las cosas estaban cambiando muchísimo, ¿no? Y quizá todo el aparato mecánico y toda la industrialización que se estaba llevando a cabo en los diversos países, pues estaba dando ese aspecto de que se perdía la magia, ¿no? Un poco se perdía esa magia de la naturaleza o esa magia más antigua y tal. No magia literal, ¿no? Pero no sé si me estáis entendiendo, si me estoy explicando yo. Que se estaba perdiendo ese espíritu, ¿no? Quizás de la maravilla, ¿no? El espíritu de la maravilla, quizás. La maravilla, de lo natural, lo mágico. Claro, está desapareciendo por la esencia del mundo. Ahí está, por esas sociedades que vienen pisando fuerte y que arrasan con todo por el simple hecho de arrasar, ¿no? Sí. Creo yo qué sé, tontería que no, tontería ninguna. Yo estoy bastante me da esa impresión, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y al mismo tiempo es que se junta también con el hecho de ser conscientes de que eso es inevitable y que paulatinamente va a acabar desapareciendo y es que es lo que hay. De hecho, le dice una frase a Elric que es, además, precisamente sobre el tema del destino, porque Elric empieza a preguntarle sobre si sabe más cosas de su destino, pum, pum. Le dice, nada más puedo decirte, hijo de mis antiguos amigos, salvo que serás más feliz si te rindes totalmente a tu destino cuando lo hayas entendido. Es como la realidad que hay es la que hay. Y cuanto antes también, a ella y también, que el mundo está cambiando y que no se puede parar, pues mejor afrontarás los días que te quedan. Eso es muy de Nietzsche, ¿eh? Sí, eso es lo que los griegos entendían como el amor fati, el amor por el destino, es decir, asumir la situación que eres y asumir el destino que te corresponde y punto. Y eso era pues, la única paz que podías encontrar en la tragedia griega. Asumir tu destino y ya está, y cumplirlo, ¿no? Esa era la única paz que podías encontrar, ¿no? Y eso me parece muy clásico y me mola, a mí me mola bastante, tío. No sé, es que al final yo creo que aquí hay muchas cosas guay que se podrían desarrollar mucho más. Y por eso estaba también con Ángela, es decir, porque a lo mejor quizás las que menos se desarrollan son las que más interesantes eran. Bueno, suelta la puntadita, al menos deja la puntadita. Sí, y quizás se desarrolle más adelante en otros libros, que no. Claro, yo esa es la esperanza que tengo. Claro, es que son 8 libros, un montonazo de ratos cortos que hay, es que al final estamos aquí, bueno, es que llevamos analizando, llevamos un tercio del primer libro, ¿sabes? Y aún así estamos sacando un montonazo de cositas interesantes que yo creo que al final pues se acabarán desarrollando más porque como que un poco el tema general de la obra es la aceptación del destino, precisamente. Sí. Es que esto es una tragedia. Al final. Pasa como, por eso se parece tanto. A ver, eso se ve desde el principio. Claro. Por eso se parece tanto a Turing, porque la historia de Turing es una tragedia. Entonces, esto es lo mismo, es una tragedia. Y entonces la tragedia tiene que seguir el esquema de la tragedia. Pues acepta el destino y punto. Ya está. Y no puede salir bien. Entonces,
pues ya está ahí, se está viendo de venir, pero vamos, de lejos. que en realidad él lo tiene bastante claro desde el principio. Él sabe que se va a liar y sabe que va a afectar a Cimoril, que es su amor y tal. Él lo sabe, lo que pasa es que, bueno, se deja llevar. Bueno, lo sabe, pero a ver, más que se deja llevar, él realmente trata de coger la rienda de su destino, ¿sabes? Es decir, a buenas horas. Es decir, cuando ya no tienen nada que hacer y te han pegado una patata, te han tirado al agua, reventado, aparece ahí el señor de los mares casi de casualidad y ahí te decides, mira, pues venga, voy a tomar la rienda del destino. No, pero tú fíjate, es que es muy distinto lo que dice Strasha a lo que acaba haciendo Elric, ¿sabes? Porque Elric trata de coger la rienda de la vida y decir, hostia, yo tengo el control de las cosas. Y es justamente lo contrario a lo que dice Strasha, es como acepta tu destino y vivirás más tranquilo el tiempo que te queda, ¿sabes? Y realmente él cree que empieza a coger la rienda de la situación. Y un ejemplo muy claro va a ser con el tema de la espada. De que piensa que, por ejemplo, es quien controla la espada. Pero es que en realidad a lo mejor su destino era ese, es decir, a lo mejor lo seguro que su destino era ese. Entonces a lo mejor lo que está diciendo Trasha es, mira, tu destino es ser un melnimonés. Entonces, déjate de historia, déjate de filosofar ¿eh? Y vamos a lo que vamos. Tú eres un melnimonés, un emperador y tienes que hacer de emperador. Y punto. Y entonces, como tú no eres cruel, ya lo será la espada por ti. Sin problema, tú no te preocupes que esto lo arreglamos en un momento. Y precisamente me refiero a eso. Te voy a hacer el apaño, espérate. Precisamente me refiero a eso, es decir, la espada va a acabar haciendo, actuando como tendría que actuar, por así decirlo, un rey, un emperador de Melnimonés, llamadlo como queráis. Pero él piensa que no, que está haciendo las cosas a su manera y está luchando contra ese destino. Sí, claro, por supuesto. Además, el símbolo, digamos, de la espada, ¿no? Que la que va a impartir, con la que va a impartir la justicia, el limonesa. Yo creo que ha sido un acierto brutal el libro, la verdad, sinceramente. Como en realidad, como todo, es decir, hasta lo que me haya gustado menos, me parece que ha sido un acierto, porque al final estamos sacando temas que a lo mejor con libros más actuales y tal, y más que digamos, más conocidos y demás, pues a lo mejor no te metes tanto en tantos temas o no te sorprenden tanto. Y a mí me parece que está funcionando bien. guay. Que es lo que tú decías, José. Son autores que son como, por eso, de mediados del siglo XX. La mayoría habían vivido sin una guerra, 2 guerras bastante importantes. Entonces, claro, al final, aunque derives en la evasión a través de la fantasía, ¿no? Quieras que no, todos sacan unos ciertos puntos. Sí, hay cosas muy chulas. ¿Vale? Muy filosóficas porque son gente que han vivido temas muy duros y entonces al final salen, ¿sabes? Aunque sea tangencialmente o menos tangencialmente, más profundamente, en una sola frase que a lo mejor tú no te esperas en mitad del libro, joder, te da para tener conversaciones muy interesantes. Claro. Eso no se lo puede quitar nadie, está claro. En fin, un nuevo emperador. Seguimos. Antes, una cosita que se me había pasado del principio, no sé si os importa, vamos. No, claro, me parece interesantísimo, antes de empezar el libro, mucho antes de empezar el libro, es decir, ¿a quién dedica el libro? ¿A quién dedica el libro? Porque ahí yo ya dije, hostia, aquí se viene buena, porque fíjate, sí, dedica el libro a Paul Anderson, ¿no? Que estaba haciendo cosillas de fantasía en ese momento, está dedicando a Fletcher Pratt, que es otro que ha escrito fantasía, ¿no? Y atención, dice, al desaparecido Bertolt Brecht, por la ópera de Tres Peniques, obra que por alguna oscura razón relaciono con las anteriores como una de las principales influencias en las primeras historias de Elric. Bertolt Brecht, tío. Bertolt Brecht es un dramaturgo dadaísta. Es decir, es un tipo interesantísimo, pero súper caótico, ¿no? Y entonces me parece súper guay, tío, que se empiece una obra de fantasía haciendo referencia al teatro de Brecht, que es una locura absoluta. Claro. Un caos absoluto, ¿no? Entonces, me parece chulísimo, tío, me parece muy interesante y la verdad es que me molaría leer esa obra de teatro a ver de qué coño ha salido de él. Porque en realidad, si te fijas, todos los títulos que tiene este hombre
Dice, la ópera de los 3 centavos, que es la que tú comentas. La vida de Galileo. El círculo de tista caucasiano. Terror y miseria del Tercer Reich. Madre Coraje y sus hijos. La buena persona de Szechuan. Y otro que está en alemán que no pronunciaré para que vuestros oídos no se destrocen. Hostia, ojo. Yo ya creo que puede que un día me salga del Mundo Disco una de las... ¿Estaríais dispuestos a leer teatro? Yo, lo que sea. Si es fantástico. Si es fantástico, Sí. claro. Yo sí, Sí, pues ahí... Hostia, no sé si es fantástico, pero mira, esta es su primera obra teatral. Baal. El título es el de un nombre de un dios fenicio. Sí. Y el personaje principal es un poeta y asesino. Joder. Hostia, tío, no me jodas. Divagamos. Señores, José ha descubierto un nuevo filón. Hostia, tío, esto me lo guardo que lo quiero leer Madre tranquilo. mía. Venga. Claro, que yo a Bertolt Brecht le he estudiado, pero tú sabes, de segundas. ¿Sabes? De gente hablando sobre los temas de Bertolt Brecht, pero no lo he leído directamente. He leído el manifiesto dadaísta de Bertolt Brecht y poco más, pero me interesa mucho ese teatro. Pero bueno, venga, seguimos. Perdón. Bueno, en este capítulo que acabamos de comentar, lo que realmente le pide Elric a Estrasha que le lleve de nuevo hasta la ciudad y realmente poquito más. De hecho, hasta el propio Espíritus es que queda como, hostia, solamente esto me vas a pedir. ¿No me pides más? ¿Sabes? Como no me pides más, no me pides que... Yo que sé, que quería la zapatista máxima. Es como, no, yo con poder volver, restaurar esto y estar con Cimor y pipipín, yo soy feliz. Como, pues ya está, pues sé lo que quieres o vaya que vamos. Y le da una última advertencia. Que le dice, guárdate de los señores de los mundos superiores y recuerda que su ayuda y sus regalos siempre hay que pagarlos. Claro, eso es lo que he comentado yo antes, de lo que ha dicho Ángela de Strash, así, un dios del que no sé qué he dicho. No, Strash no es un dios del caos. Sí, que es un... Y le dice que se guarde de los dioses, porque los dioses no dan nada gratis. ¿Sabes? Que fíjate que se lo dice como contraposición a él, es decir, dice, yo te ayudo porque me ayudo a mí mismo, pero los otros te van a ayudar a cambio de, no porque tengan que ver contigo, tu destino esté ligado a ellos. Claro, efectivamente. Bueno, porque le la gana. Ayuda a sí mismo y porque también se comenta que eran amigos de sí, es un acuerdo ancestral, ¿no? Es decir, realmente como que los espíritus del mundo y el imperio de Melimoné realmente vivían en consonancia y armonía. Claro. ¿Sabes? Mientras fíjate que ahí se podía haber acabado la historia de Elric, porque le dice, mira, hunde el barco de Jirkun y a tomar por culo y me lleva a la ciudad, se acabó, arreglado, ¿sabes? Y hunde el barco de los reinos jóvenes también, venga, va, por lo que sea, pero no, ahí no se acaba, claro. Pero sí, muy interesante, tío, muy guay. Bueno, en el capítulo este que entramos ahora, el de un nuevo emperador y un emperador renovado, está muy guay porque me encanta cómo Jirkun llega a Imrir, ¿sabe? Ahí modo súper, hola, ¿qué tal? Yo soy el que mando y empieza a verse cómo quiere hacer las cosas, diferentes directrices, cómo el capitán de la guardia se pone bajo su mando, cómo empieza a orquestarse un poquito todo y cuando llega a la... Claro, de hecho es como un palanquín. No, yo voy andando porque quiero disfrutar de mi paseíto de la victoria, ¿sabes? Esto es muy romano, ¿no? Y cuando llega a la sala del trono y se encuentra Perca, es como, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? ¡Pues vaya mierda! Le faltó a Elric, cuando llegó, le faltó a Elric decirle el memento mori, ¿no? Paseíto sí, pero ven para acá, amigo. Lo va a disfrutar 5 minutos, vaya. Amigo mío. Aquí se cuenta una cosa muy interesante, lo de la danza. El nombre de la nave, tío. Antes de nada, ya te dejo. El nombre de la nave. Satisfacción particular de Teralis. ¿Qué polla es esto, Elric, tío? Morco, ¿qué estás haciendo, tío? Está que bien.
¿Qué doble mensaje hay ahí que nosotros no nos estamos enterando, eh? Dicen morcos, tío, te lo juro, y a mí en la cabeza me viene salchichón, tío, el salchichón morcón. Morcón no es. Uy, no me hable de eso. Prohibido hablar de comida, venga. No hable de eso que no has cenado, tío. Adelante. ¿Todavía? Pues, tendría que haber cenado antes, tío, como he hecho yo. Yo he cenado antes, Ya, pero para yo tengo 2 y tú tienes 1, amigo. No existía esa posibilidad en ningún momento de cenar antes. Bueno. Que es muy interesante lo que se comenta aquí, de que cuando muere el emperador se lleva a cabo otra tradición muy sana y chachi llamada la danza salvaje de Melniboné. Qué bueno. sí. Que es muy curioso por cómo relaciona como la muerte y la venida de una nueva generación, tanto de gobierno como de personas, como muy loco. No sé, a mí me llamó muchísimo la atención. Más allá de la bizarrada que es, porque aquí al final hay muchas tradiciones y muchas costumbres tal y cual que son muy locas. Como lo propio que también que va a mencionar Elric de, pues ahora lo que vamos a hacer es que al capitán de la guardia, pues el doctor Burlon lo va a despedazar cachito a cachito en mitad del baile y tú, Irkun, te lo vas a comer. Pero como tú gustes cocinado, porque no somos tan salvajes como para dártelo crudo. ¿Qué cojones, sabes? De los momentos favoritos del libro para mí. Pero totalmente, con diferencia. Me parece una salvajada, pero... Ahí le dice, ¿tú quieres un emperador Melniboné? Pues lo vas a tener, amigo. Te vas a cagar. Empezando por ti, vaya. Y lo de la danza salvaje mola mucho, ¿no? Que droguen a la gente ahí y no los dejen dormir durante días, tío, para llorar a la muerte del emperador. Me parece brutal. Y los príncipes de Melniboné, ¿no? Los príncipes del dragón que salen a la calle ahí a preñar a toda la que pillan, ¿no? Como ha muerto uno, tienen que nacer 20, ¿sabes? Claro, es que eso es como un proceso de muerte y resurrección. Porque de hecho dice, era una danza terrible, el baile del dolor, que se llevaba tantas vidas como creaba. Durante esas 7 jornadas, una torre de la ciudad sería derribada y otra erigida. Y esta recibiría el nombre de Elric VIII, el emperador albino, muerto en el mar mientras defendía a Melniboné de los piratas del sur. Entonces, como una tradición de, hostia, muere un emperador, vamos a poner otro, pero la sociedad y la propia ciudad y tal y cual, como que también sufre un proceso de reconstrucción y regeneración. No sé, me parece un concepto muy interesante, muy bizarro, porque lo es, porque al fin y al cabo es lo que es, pero no sé, me parece muy interesante, la verdad. Y que destruyan una torre y construyan otra, tío. Tío, qué polla estaba haciendo, tío. Y al final dice, era para procrear, tal, no sé qué, pero en verdad los que procreaban los nobles, pero morían esclavos y otra gente a puñados. Dice, morían tantos como nacían. ¿Sabes? Como eran procreados, ¿no? Y algunos devorados. ¿Sabes? Sí, tío, muy tétrico todo. Cosas que hace esta peña. Tiene que ser súper guay ser Melniboné. Si eres noble, claro. Sí, claro. Si eres si noble. no, pues regular. Si tiene un cargo, ostenta algún título, está bien, pero si no... No sé si me mola esa vida. Bueno, siempre y cuando no toque que nadie se case, que ningún emperador se case, porque entonces en ese caso, por lo mismo, te toca ser sacrificado. También te matan. Oye, aquí me mola mucho lo que hablaste antes del señor de Piarai, ¿no? Que me mola mucho porque es un poco Tulu, ¿no? Y también bebe un poco del Oscar en ese rollo, ¿no? Pero totalmente, es como señor de susurrador tentaculado de secretos imposibles. Señor del caos que comanda la flota del caos. Naves muertas, tripulaciones muertas, esclavos para siempre. Hostia, tío, no jodas. Sí. Es que aquí se nos está presentando una serie de cosas que ojalá se desarrollen más adelante, porque no veas, ¿eh? Hay cosas potentes, tío. Yo espero que conforme va avanzando la saga nos vayan contando, más que contando, desarrollando muchas de estas cosas, porque efectivamente hay muchos conceptos y muchos personajes y dioses y movidas que es como, ojo. Es que tienen que desarrollar más, sí, claramente. Pero bueno, que realmente nos están presentando muchas cosas. ¿Sabes? En lo poco que dura este libro no te pueden desarrollar todo lo que se te presenta, que realmente es muchísimo. Yo considero que realmente se plantean muchas cosas a nivel de trasfondo, mundo, religión, creencias, deidades, espíritus. Lo que pasa es que eso necesita desarrollo. Pues ya se desarrollará. ¿Qué vendrá luego? Vale, venga. Tiempo al tiempo. Lo esperamos. Bueno, sí.
Pues Que eso, sobre este capítulo, ¿qué queréis comentar? Porque realmente lo que sucede es esto que estamos hablando. El proceso Pues en el eso, nada. cual Kun llega, sí, llega. Elric, Se pues la pega por dice, el camino y cuando llega hasta allí el tan tranquilo esperándolo, ¿no? Poco y más, tío. dispuesto a hacer las cosas a la Al antigua y estilo buena Merlin usanza. Olmi. Sí, estilo Mm. Merlin Olmi. Pues nada, lo dejamos aquí. Yo creo que sí, el siguiente capítulo, Me parece bien. Tenemos un tiro más. capítulo 3, una justicia tradicional para el próximo día, ¿no? Vale. Me Aquí parece sí va a bien. ser tradicional, cabrón, ¿eh? Ahora sí, hombre. Ahora sí me vuelvo. Ahora, Ahora sí. Después de que me ha tirado agua. Bueno, pues si os parece, Normal. lo corto aquí la grabación y el siguiente día seguimos por aquí y ya está. Perfecto. Y si queréis, pues cuando lo vayáis a subir para nosotros y para quien sea, pues lo subimos en 2 partes y ya está, como hicimos con el, Para quien sea, no, para nosotros. con el otro. Sí, Venga, me refiero perfecto. en vídeo para nosotros y en audio para todo el mundo, ¿no? Para el que lo quiera escuchar. Muy bien. Eso. Sí.